Bueno, buenos días, queridas y queridos estudiantes. Eh, hoy día voy a presentar la clase, nuevamente la de emociones, que dejamos incompleta el viernes pasado. Eh, y voy a partir desde el principio, porque sé que algunos no pudieron asistir, y quizás puede servir por fines pedagógicos, como volver a repasar, a hablar algunas cosas que se dijeron ese día, que quizás se podrían haber perdido, y les puede servir repasar el video, pueden adelantar, atrasar, si es que hay algún contenido que no les queda del todo claro. Entonces, creo que finalmente esta grabación pienso que puede ser de utilidad para estudiar para la prueba del 22, creo, ¿cierto? El viernes en 2 semanas más. También tendrán dudas sobre el quiz del viernes que viene esta semana. Sí, no se va a realizar. No alcanzamos a entregar el contenido de emociones debido al pequeño paro que hubo. Por lo tanto, se va a quitar ese quiz. El viernes no va a haber quiz. Y probablemente en las próximas, quizás movemos el quiz para evaluar otro contenido, el de los contenidos que nos quedan del semestre, quizás dentro de los contenidos del certamen 3. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las cortezas. Eh, Realmente es necesario que manejen esta información, que es una información muy importante y general del cerebro. Ya hemos visto circuitos motores, reflejos, médula espinal. Pero también tenemos que ver todas las cortezas, o sea, para que ustedes ya sepan que hay unos nombres amplios, generales, para que ya empiecen a conocer el cerebro completo. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen, y yo estoy apuntando con rojo, es las cortezas, ¿ya? Nos referimos a, ¿cierto? Tenemos ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, y las cortezas, esas son las que están en la parte más superficial del cerebro, ¿cierto? La que podemos, está por fuera. Debajo de esto, de la corteza, hay otras estructuras subcorticales, por ejemplo, el sistema límbico que vamos a ver, el sistema límbico que vamos a ver hoy día. También tenemos el tallo cerebral. Entonces, ahora lo que estamos refiriéndonos es solo las cortezas. Y estas cortezas tienen nombres. Entonces, tenemos el lóbulo occipital, ¿ya? Este que está marcando en morado, este sería el lóbulo occipital. Y yo les decía de que están los ojos, ya, ¿cierto? Ustedes tienen los ojos, está la retina, tienen los conos y los bastones, y luego hay un montón de neuronas que envían información, ¿cierto? Eh, Envían información y esa información llega al lóbulo occipital, ¿ya? Entonces vamos a tener el área visual primaria, secundaria, terciaria, y así entonces la información visual llegaría a este lóbulo y luego se iría procesando y y cada vez se iría como procesando y teniendo información cada vez más compleja a medida que esa información se va comunicando con otra área del cerebro. Pero aquí llegaría información más o menos en bruto de información visual. Vamos con otro, el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal en el azul, ya, el que estoy marcando aquí, nosotros vimos en la clase pasada, el control motor, que había dos homúnculos, ¿cierto? El homúnculo motor, ya que estaba en la corteza motora, en el área motora primaria, y que se comunica a veces como un feedback con la área somatosensorial primaria que estaba en el lóbulo parietal. Ya, entonces, hay un homúnculo sensorial, entonces si ustedes se tocan la piel, ¿cierto? El cuerpo, ¿cierto? Los brazos, esa información va a ser sensada por neuronas y esa información va a llegar a la área somatosensorial primaria. Entonces, esta área somatosensorial primaria tiene como un mapa del cuerpo donde llega la información. Y luego las neuronas que están acá le comunican esa información al resto de las otras neuronas y se empieza a procesar la información y quizás empezamos a tener mayor comprensión y luego de comprender esa información se toma una acción. ¿Ya? Entonces, el lóbulo parietal llegaría mucha información sensorial, ¿ya? De la piel, de músculos, ¿cierto? Propioceptiva también. Por ejemplo, si uno baila, al moverse, eh, hay neuronas que están sensando cuánto está estirado un músculo o no. Entonces tú podrías cerrar los ojos y no verte a través de un espejo y aún así saber que estás haciendo alguna figura en el baile. Porque sabrías que estás estirando algunos músculos y otros no están estirados. ¿Por qué? Porque hay neuronas que están sensando si se están estirando. Entonces vendría también información de los músculos y es importante esa propiocepción. Ya entonces tenemos luego lo occipital, ya tenemos visión, luego táctil, información táctil del lóbulo parietal, y luego tenemos el lóbulo temporal. ¿Ya? El lóbulo temporal es un poquito más complejo porque aquí estamos viendo que llega información auditiva, también olores y sabores. ¿Ya? Entonces, en esta primera área que está acá, que está por aquí, llega información auditiva. ¿Ya? Entonces, todo lo que se está
información que llega al oído, ¿cierto? Luego se sensa a vibraciones y se traduce a disparo neuronal y esa disparo neuronal llega información llega al lóbulo temporal, a esta parte que estoy marcando en rojo. También le llegaría información de olores, sabor, ¿cierto? Si estás comiendo algo, algo rico, algo amargo, etcétera. Y luego tenemos el lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces, el lóbulo frontal es un poco distinto al resto de las que estábamos viendo. Yo en una clase anterior les había contado que podemos dividir el cerebro en dos grandes partes. La parte como frontal y la parte como de la nuca, en términos coloquiales. En términos más científicos sería, o más técnicos, sería el cerebro anterior, ¿ya? Que está más para el frontal, hacia la cara, el cerebro anterior, y el cerebro posterior. El cerebro posterior vendría siendo información, ¿cierto? Implicaría el lóbulo parietal, occipital y temporal. Ya, el cerebro posterior, uno podría decir que se dedica como a conseguir información, ¿cierto? Sensorial del mundo, donde llega el input, ¿cierto? O los estímulos, estos se procesan, se comprenden, y luego se comunica con el cerebro anterior, donde está este lóbulo frontal y otra estructura, y aquí el cerebro más anterior se dedica como a ver qué acción tomar, después de comprender los estímulos. Ya es una sobresimplificación, pero creo que puede ser útil cuando uno está recién entrando en la neurociencia. Entonces, este lóbulo frontal estaría en las áreas motoras, ¿cierto? Motora de movimiento, ¿cierto? De neuronas que planifican el movimiento, como vimos en la clase anterior, y que luego esas neuronas se comunican con los músculos para moverse. O sea, para que tú puedas alimentarte, ir a buscar algo al refrigerador, ir a a la universidad, mover los ojos, mover la boca, hablar. Entonces aquí el área motora va a estar en el lóbulo frontal. También, como vamos a ver hoy día, también hay áreas que están asociadas con la personalidad, ¿ya? Como el caso de Phineas Gage, que vamos a ver al final de esta clase, y la planificación de conductas complejas y que se adelantan en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer en un año? Ustedes están estudiando una carrera que dura bastante años y eso es un plan a largo plazo. Entonces el área frontal está involucrada en esta planificación. Y también emociones, ¿cierto? El prefrontal puede regular emociones, porque como ahora también vamos a ver durante esta clase, el área prefrontal puede comunicarse con áreas límbicas, áreas que están involucradas en las emociones y pueden como modular si se va a activar mucho o poco una actividad del área límbica y por lo tanto tu emoción también va a salir modulada. Y puedes notar que en todas estas áreas se repite memoria, 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 memoria. Sí, porque en el fondo cuando hay plasticidad neuronal y luego esa actividad neuronal se consolida en el tiempo, como que eso que se aprendió dura en el tiempo, va a formar una memoria. Entonces, todas estas áreas pueden formar parte de una memoria. La área que está más conocida, más involucrada y mayormente bien conocida con el tema de la memoria, es el área temporal, porque cerca del lóbulo temporal está el hipocampo, que va a ser objeto de otra clase más adelante. Hoy día vamos a hablar de las emociones, ¿ya? Y una de las primeras cosas que tenemos que notar sobre el tema de las emociones es que probablemente son un producto que nos ha dejado la evolución. O sea, no están allí porque sí, sino que estas emociones no son no son un problema de la razón, sino que probablemente son herramientas biológicas adaptativas que la evolución les dio forma a través de millones de años y que tienen que ver, tienen alguna utilidad evolutiva, ¿cierto? Deben tener alguna una utilidad evolutiva, si no, no habrían sido seleccionadas en la evolución y probablemente garantizan la supervivencia individual y nosotros, mamíferos y humanos, la cohesión social, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la imagen de un lobo que si se siente amenazado hay un estímulo, ahí va a haber un circuito neuronal que va a activar una respuesta automática defensiva, ¿ya? Y ahí entonces muestra los dientes, se muestra como dispuesto a la agresión. Entonces, si alguien lo amenaza, que ese otro organismo sepa, o a lo mejor otro lobo, que este lobo se puede defender, que le puede morder de vuelta. Entonces, tiene una utilidad, ¿cierto? No, aquellos que no se defendían, que no luchaban o no huían de un depredador o de una amenaza, se dejaban comer y luego morían. Es algo, lo estoy diciendo de manera lógica. Entonces, si no tenían esta respuesta automática de defensa, ¿cierto? De luchar o huir, entonces
morían, entonces se morían, dejaban, no podían dejar los genes que ellos tenían. En cambio, aquellos que sí se defendían y tenían algunas estructuras que vamos a ver hoy día en esta clase, que daban una respuesta automática de defensa, de lucha o huida, entonces tenían los genes para tener esas estructuras para esta respuesta automática, entonces dejaban a sus hijos, digamos, esos genes, entonces fue seleccionado estos genes de defensa y huida, estas emociones que dan parte a las emociones de defensa automática, quedan seleccionadas para la evolución y entonces es una herencia que se le da al resto de la especie. Y también en primates, ¿cierto? En humanos, también en mamíferos, el tema del afecto por otros organismos es algo también que tiene utilidad evolutiva. ¿Ya? Entonces, muchas de las emociones en humanos se activan por el contacto con otros, entonces estas emociones seguramente fueron también seleccionadas evolutivamente porque tienen una utilidad en la cohesión social. ¿Ya? Eh, ¿Qué es una emoción? Es complicado. Los autores no llegan a una definición de emoción. No hay consenso sobre una buena definición de esto. Lo que sí podemos decir, y esto lo dicen los manuales sobre este tema, es que quizás podemos estar en consenso, podemos llegar a un consenso en algo mínimo, que es qué debería tener una emoción o una definición de emoción. Y debe tener por lo menos tres cosas. Antes de esas tres cosas, ¿qué significa emoción? Viene del latín movere y eso significa hacer mover, ¿ya? Entonces, muchas de estas emociones como que llaman al organismo a hacer una acción, a moverse, ¿cierto? A tomar una decisión o hacer algo. Entonces, hay tres componentes. Una es la experiencia subjetiva, ¿ya? La experiencia subjetiva de tener miedo, de tener angustia, de estar feliz, de estar triste, estar resentido, enojado. Esta experiencia subjetiva sería como el sentimiento consciente y etiquetado por el lenguaje, de tengo miedo. Habría otro componente que se llama también reacción fisiológica, ya que sería una respuesta involuntaria, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, dilatación pupilar. Esta reacción fisiológica es involuntaria y es automática, ¿ya? Entonces probablemente a ustedes le habrá pasado que van en la micro, ¿cierto? Quizás y un auto pasa cerca, incluso pasa a llevar la micro, y sienten que estuvieran a punto de chocar, entonces la frecuencia cardíaca aumenta y la respiración también. Y así cada vez que se siente una amenaza, pues se activan algunas reacciones automáticas fisiológicas del cuerpo. Y luego tenemos otro componente que es la reacción conductual, ¿ya? Que es lo que uno hace después de eso, ¿cierto? Me acerco o me alejo, ¿ya? Es la respuesta muscular, motora, visible. Lucho, ¿cierto? Peleo con el oso o me voy corriendo para que el oso no me atrape. ¿Ya? También pueden haber respuestas faciales automáticas que uno puede tener. Sorpresa, ¿cierto? Enojo. ¿Ya? Entonces, yo les contaba, ¿qué piensan ustedes? Bueno, tenemos estos tres componentes, ¿cuál de ustedes creen que ocurre primero? Y ustedes me contaron varios ejemplos. Me decían que a veces se ponían a llorar y no sabían por qué, y luego se dan cuenta por qué. Entonces, para hacerlo más divertido, pensaba aquí dar algunos ejemplos eh, am, para hacer más divertida la clase. Piensen que ustedes van a una cafetería, por ejemplo, es Starbucks, y van a comprar un café. Y mientras están comprando el café, ustedes lo pagan, notan que la cuenta es un poco más cara, el café vale un poquito más caro en el Starbucks, y le entregan el café y ustedes lo toman y apenas se dan vuelta, se tropiezan y se cae el café. Y ven que el café que compraron recién ya está en el suelo y miran hacia los lados y hay 10 personas como mirándolos fijamente y notaron que se te cayó el café. Y ahí digamos, es bastante vergonzoso. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que primero uno siente algo en el cuerpo, ¿cierto? Como que tu estómago, el corazón, la respiración primero se activa y luego subjetivamente, conscientemente te das cuenta que es vergonzoso? ¿O sería al revés? Primero notas que cayó el café y de inmediato sabes qué vergonzoso.
¿ya? Qué vergonzoso. Y después tu cuerpo se activa, ¿ya? Les doy, para hacer divertida la clase, les doy otro ejemplo. Imagínense que con sus parejas, con su pareja, ustedes van a un pub, ¿cierto? A una disco, a un lugar para bailar, y estaban bailando con su pareja, con quien tienen la relación, y luego van al baño, y cuando vuelven se dan cuenta que su pareja está bailando con otra persona. Y ustedes se quedan ahí un poco pasmados, como que no entienden muy bien por qué, y se empiezan a dar cuenta que cuando miran alrededor, no solo tú te diste cuenta de que tu pareja está bailando con otra persona, sino que hay varias personas que te están mirando a ti, como que ya entendieron que estás en esta situación. Eh, Ahí seguramente puede surgir una emoción que puede ser muy variada, puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser, claro, rabia, vergüenza, ya la dije, tristeza, angustia. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Que es primero la respuesta subjetiva? Primero se angustian y luego el cuerpo se empieza a activar automáticamente, se siente algo en el estómago y se ponen a llorar, o primero lloran y luego se dan cuenta. Em, y luego habría una reacción conductual. Me quedo, me alejo, converso, no converso, etcétera. Entonces, hay una discusión sobre qué sería primero y hay varias teorías sobre la generación de las emociones que ocurre primero, ¿ya? Entonces, la psicología popular, el sentido común, que muchas veces no está respaldado en evidencia científica, diría que uno es consciente primero y luego el cuerpo se activa. Pero la verdad es que en este debate histórico esa propuesta no es muy tomada en cuenta porque la evidencia no suele apoyar esa postura. Y más que eso, en realidad tenemos estas tres grandes posturas, ¿ya? Y entonces tenemos la postura de James Lange, que él propone que estamos tristes porque lloramos, ¿ya? O sea, pasa algo, empezamos a lagrimear y dado que estamos lagrimeando, como que entendemos que estamos tristes. ¿Ya? Aquí este esquema está puesto con un ejemplo común que es el oso. Entonces ya, en James Lange en esta teoría de James Lange, si tú ves el estímulo, que es el oso, esta información se procesa por tu cuerpo tiene una respuesta automática, fisiológica, ya el corazón late más fuerte, está respirando más rápido, y entonces tú interpretas tu cuerpo y entonces tienes la experiencia subjetiva de tener miedo. Y luego vendría la conducta, que es salir corriendo o si tiene algo para luchar, quizás intentar una lucha con el oso. Em, pero James Lange diría que primero la respuesta automática fisiológica y luego la experiencia subjetiva, ¿ya? Em, ¿Qué más podemos agregar de eso? Él dice, o él defendería, William James, defendería que esta respuesta automática del cuerpo es específica, ¿ya? Entonces, si yo lloro, está clarísimo que tengo tristeza, ¿ya? Em, si hay un estímulo y siento los músculos apretados, así como listo para luchar, como golpear algo, no sé, tengo como enojo, ¿cierto? Eh, Quizás otro ejemplo, quizás un poco burdo, pero si hay un estímulo y empiezo a sonreír, estoy alegre, ¿ya? Entonces, James proponía esto. Entonces, esa sería la teoría de James Lange. Y luego tenemos la otra teoría, que es la de Cannon Barr, ¿ya? Este Cannon, un muy buen investigador. Él propone que habría un estímulo, por ejemplo, digamos el oso nuevamente, esa información llega a nuestro cuerpo, se procesa en el tálamo, de hecho, paréntesis, casi toda la información que sensamos del mundo y que se sensa por neuronas, pasa primero por el tálamo y luego llega a las cortezas. ¿Ya? Como que el tálamo como que indica hacia dónde hacia qué corteza va a llegar la información. Entonces llega esa información al tálamo y él dice que desde el tálamo habría dos vías, una en la cual va a haber una respuesta fisiológica automática y otra vía que sería una respuesta subjetiva de la emoción que estoy teniendo, miedo. Y que estas irían simultáneas y vendrían al mismo tiempo, ¿ya? Eh,
Y él propone esta teoría y tiene alguna evidencia para decir que esta teoría es mejor que la de James Lange, ¿ya? Él decía que, o sea, él había algunos experimentos en los cuales entonces se tomaban, hacían experimentos con animales. Yo les contaba de que se hacían experimentos en gatos. También se hacían experimentos en ratones, en ratas, pero él se fijó en algunos experimentos que se hicieron en gatos, en los cuales tus vísceras, ¿cierto? El sistema digestivo, el corazón, información, hay neuronas que sensan si tus vísceras están, digamos, activándose o no. Y esa información se envía al cerebro, entonces uno podría cortar las vías. Ya, por ejemplo, uno podría cortar el nervio vago. Y el tema es que se hizo eso, se cortó algunas vías que comunican el cuerpo, ¿cierto? Las vísceras con el cerebro, y los gatos que tenían estas vías cortadas seguían teniendo respuestas defensivas automáticas si había una amenaza. Si esto es la respuesta defensiva automática del gato es eh, hacer como un rugido, no sé cómo se llama eso. Hacen como un sonido, como así. eh, los pelos se erizan, ¿cierto? Se ponen así, se tratan de mostrar más grandes. Esa es una respuesta automática del gato ante una amenaza. Entonces el gato mantenía esa respuesta, ¿ya? Entonces, Cannon Barr tomaban esto como una evidencia en la cual la respuesta de cómo se siente el cuerpo, el cuerpo no le está pudiendo transmitir esto al cerebro porque estaban cortadas las vías, pero el gato podía responder igual, respondía igual con una respuesta como de defensiva automática. También vieron otro estudio con gatos en la cual lo que se hacía era abrir el cráneo del gato y sacar las cortezas y dejar las estructuras subcorticales intactas. ¿Ya? ¿Por qué se hacía eso? Porque si uno intuitivamente diría que la experiencia consciente de tener una emoción es algo que es más o menos complejo de tener, ¿cierto? Es algo que emerge de una arquitectura neuronal compleja. Entonces, los sospechosos de tener la experiencia subjetiva consciente es la corteza. Entonces, si uno va y saca la corteza, uno diría, bueno, entonces estoy sacando esta experiencia subjetiva. El tema es que el gato, no teniendo corteza, también tenía esta respuesta automática defensiva de erizar el pelo y hacer como ese pequeño rugido. Entonces ellos llegan a la conclusión de que después del tálamo esa información se envía a dos vías. Una respuesta automática, ya que va a ser subcortical, y otra respuesta subjetiva que va a ser en la corteza. Entonces ellos proponen esa teoría y tienen alguna evidencia para sostener eso, que es simultáneo. Y luego tenemos la teoría de Schachter-Singer, ¿ya? Y él propone algo muy similar a la William James, la de James Lange, la teoría de James Lange, pero hay unas pequeñas variaciones. Y entonces, esta teoría propone que va a haber un estímulo, sigamos con el ejemplo del oso, el estímulo amenazante del oso, va a haber una respuesta automática del cuerpo, una activación fisiológica, y luego de eso uno tiene que interpretar cognitivamente qué está pasando, qué emoción estoy teniendo, de acuerdo a un contexto. Y ahí luego yo tengo la experiencia subjetiva, ¿ya? Entonces la diferencia de esta teoría de Schachter-Singer contra la de James Lange, la diferencia es que la activación fisiológica en James Lange, la respuesta fisiológica es específica, ¿ya? Mi cuerpo se activa y hay una forma específica de mi cuerpo de activarse para cada emoción. En cambio, según Schachter y Singer, la respuesta fisiológica no es específica a la emoción, es una respuesta general. ¿Ya? Y como ellos saben eso, hicieron un experimento, ¿ya? Y aquí tenemos el experimento. Ellos tenían dos grupos de personas, ¿ya? Esto no se hizo en una sola persona, se hizo en varias personas, porque así sabemos que la conclusión, los datos son más sólidos, digamos, se replican más veces, no fue solamente una casualidad. Entonces ellos tomaron un grupo de personas a la cual, en realidad dos grupos de personas, a la cual a ambos grupos se le inyecta adrenalina. ¿Ya? Se le inyectó en el 1962, se le inyectó adrenalina y se les dijo que se le inyectó algo inocuo, que no tiene ningún efecto en el cuerpo. Lo cual es mentira porque sí tiene un efecto. El efecto que va a tener es que tu corazón va a latir más rápido, la actividad del sistema simpático, eh, tu corazón va a latir más rápido, va a haber otra serie de respuestas automáticas del cuerpo. Eh, Y entonces a un grupo que se le inyectó adrenalina y las personas no sabían que tenían el corazón latiendo más rápido por la adrenalina, no lo sabían,
Pero ese grupo entró a una sala, una persona del grupo entró a la sala y empezó a interactuar con un actor que estaba contratado para el experimento y ese actor lo que hacía era hablar de manera muy eufórico, ¿ya? Muy enérgico, ¿cierto? Como alegre. Y luego de que interactuó con estos actores, el participante, que no tenía idea de la adrenalina ni que los otros eran actores, al final se les pregunta si estaban sintiendo alguna emoción y ellos dicen que sí. Ellos dicen, sí, me siento más alegre, ¿ya? En cambio, en el otro grupo pasan casi lo mismo. Se inyecta la adrenalina, pero hay actores, pero estos actores en la sala no actúan alegremente, sino que actúan enojados. Entonces, al final, cuando se les pregunta al participante del estudio, que no tenía idea que de la adrenalina ni de los actores, ¿qué sienten ellos? Ellos dicen que se sienten enojados. O sea, ambos tienen la misma respuesta fisiológica y de acuerdo al contexto, ellos etiquetan, estoy enojado, estoy alegre. ¿Ya? Entonces aquí tengo algunas frases como, me late el corazón con fuerza, estoy enojado. O me late el corazón con fuerza, estoy eufórico. Entonces la respuesta es inespecífica. Y uno diría, pero Vicente, ellos dicen qué emoción tienen porque interactúan con alguien enojado, y si uno interactúa con alguien enojado, entonces como que se te va a pegar un poco la emoción del otro, se te va a contagiar. En cambio, si interactúas con alguien alegre, se te va a contagiar la alegría. Sí, entonces por lo tanto hay un tercer grupo que no está mostrado en la imagen, hizo un grupo control. Y el grupo control lo que hizo fue, mira, te inyectamos algo que se llama adrenalina y tu corazón va a latir rápido, ¿ya? Entonces va a estar media hora latiendo rápido y le dijo, ahora vas a entrar a una sala a interactuar con otras personas. Y esas personas se comportaban alegremente o enojadamente, eufórico o enojado. Y al final se le preguntaba al participante qué emoción sentía y ellos decían, no, no siento nada. Creo que mi corazón late rápido porque me inyectaron adrenalina. Entonces, ese es el grupo control que indica que la emoción no solo no surge por la interacción sola de otras personas, sino que es, tengo un corazón latiendo rápido, no entiendo bien por qué, y entonces la mente como que la cognición empieza como a buscar una interpretación posible y se fijan claves contextuales. ¿Ya? Entonces, es una buena teoría, tiene evidencia. Entonces tenemos estas teorías que son parte de la historia de la emoción, de la neurociencia de la emoción, y todavía es un debate abierto, pero creo que este debate es súper útil para entender las emociones como de introducción, de manera introductoria. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a pasar a otro tema que se llama sistemas neuronales involucrados en la emoción. ¿Ya? Y entonces el primer sistema neuronal involucrado en la emoción fue propuesto por James Papez, ¿ya? Esto fue súper antiguo, 1973, bueno, tampoco es tan antiguo. Y él propuso este circuito que está aquí a la derecha. Yo no aspiro a que ustedes aprendan esto de memoria, de ninguna manera. Eh, pero sí es parte de la historia de la neurociencia. Y ahí ustedes pueden ver que hay un estímulo y esa información llega al tálamo, ya muy parecido a lo que estamos viendo con Canon Bar. Y desde ese tálamo va a haber dos vías, ¿ya? Este mismo esquema se puede ver también así, ¿cierto? Hay un estímulo, llega al tálamo, y esta información del tálamo va a ir al hipotálamo, y voy a tener una respuesta fisiológica automática, y al mismo tiempo va a haber otra vía que va a ir a la corteza, donde vamos a tener la experiencia subjetiva, consciente de la emoción. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es un esquema que está acorde con la propuesta de Cannon Bar. ¿Ya? Entonces, el primer esquema cognitivo, el primer circuito emocional, ya va acorde con la propuesta de Cannon Bar de que son simultáneos. La respuesta feeling, ¿cierto? La respuesta subjetiva, feeling aquí, y por otro lado, bodily response, la respuesta automática fisiológica, ocurrirían simultáneamente. Ya, pero este esquema es ya antiguo y más adelante en el tiempo empezaron a surgir nuevas propuestas y se fueron integrando más áreas cerebrales de las que ya estábamos mencionando aquí. ¿Ya? No es solo hipotálamo, hipocampo, tálamo, corteza cingulada y cortezas sensoriales, sino que se le fueron agregando más estructuras cerebrales. Entonces después vino un autor que se llama McLean, que también es muy famoso, y él acuñó el concepto de sistema límbico, ¿ya? Y límbico viene del latín borde, ¿ya? ¿Borde de qué? Del borde del cuerpo calloso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cuerpo calloso que está aquí en morado. Entonces las estructuras que están alrededor del cuerpo calloso llegaron al punto de que le vamos a llamar sistema límbico. El tema es que a medida que empieza a pasar el tiempo,
se le fueron agregando más estructuras, como por ejemplo la corteza orbitofrontal que estamos viendo aquí en rojo, ya que está bastante alejado del cuerpo calloso. Entonces ya en el fondo el concepto inicial empezó a expandirse con el tiempo y ahora llamamos sistema límbico a todas esas estructuras que están involucradas con la emoción, ¿ya? Entonces, es una red amplia de centros neuronales. Entonces aquí tenemos la superficie medial de la corteza, algunos núcleos subcorticales, la porción de los ganglios basales, la amígdala, la corteza orbitofrontal. Y hoy en día no se cree que haya un solo circuito neuronal de las emociones, ¿ya? Sino que es una red distribuida de varios circuitos de la cual un organismo interactúa con el contexto, emerge de acuerdo a la red que se active alguna emoción específica. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas estructuras cerebrales eh, que ustedes sería bueno que manejen como conceptos básicos de anatomía sobre este tema. ¿Ya? Entonces, claro, yo sé que esto es un poco fome porque son nombres nuevos, ¿cierto? Corteza singular anterior, o sea, hay un montón de nombres nuevos, pero es el lenguaje base para luego poder hablar otras cosas más complejas de cómo estas estructuras interactúan y emergen cosas más complejas como las emociones, conductas al interactuar con el medio ambiente, el contexto, etcétera. Entonces, una de ellas va a ser la corteza singular anterior. Aquí estoy marcando con rojo, aquí dice CX, singular anterior, ya. La ACC sería la corteza singular anterior y estaría ubicada aquí, ¿ya? Y está involucrada en la respuesta a estímulos dolorosos. Ya yo les daba en la clase el ejemplo de que si ustedes van a pata pelada, ¿no es cierto? Los pies van sin zapatilla y chocan con una silla, duele bastante el pie. ¿Y qué área se activaría? Podría ser el área singular anterior. Entonces, cuando se activa esta área, s- hay una sensación de angustia, eh, causa dolor, y también esta área yo les contaba que también participa en la asociación recompensa-acción. Si yo les daba un ejemplo de un niño que está aprendiendo a hablar y le dice chocolate a la mamá, o le dice mamá quiero chocolate, que es un poquito más complejo, y la mamá va y le da chocolate. Entonces, niño entiende que si dice esa combinación de palabras o esa palabra, va a tener una recompensa. Entonces, esa información va a estar codificada o esta área singular anterior va a estar participando en codificar eso, ¿ya? Eh, También yo les contaba que esta área singular anterior también se ha visto involucrada cuando uno está viendo que otra persona está sufriendo, ¿ya? Entonces yo les contaba, imagínense ver a otra persona chocando su pie con una silla, o yo les contaba, imagínense como que se cortó con algo y hay una herida abierta. Y muchos me dijeron, como que hicieron como una respuesta también automática, como de, qué cosa, imagínense la herida abierta. Y claro, están teniendo angustia por empatía, ¿cierto? Se están contagiando porque sería un otro el que estaría con la herida abierta y un otro imaginario. Entonces, lo que está pasando ahí es que yo les doy un estímulo verbal, imagínense que la herida está abierta y ustedes tienen la respuesta automática, como esa como emoción automática ante el tema. Eh, y es loquísimo porque no solo una imagen, no solo ver a otro puede gatillar esto, sino que también una palabra. Los estímulos auditivos, lingüísticos pueden generar como la activación de esta área, lo cual es curioso. Luego tenemos la corteza orbitofrontal, ya va a ser aquí, la que estoy marcando con el puntero, CX, ya corteza orbitofrontal, y está involucrada en la toma de decisiones, control inhibitorio de respuestas impulsivas y conducta orientada a metas. ¿Ya? Eh, Creo que es claro. Luego también tenemos la corteza prefrontal ventromedial, por eso es V de ventromedial y PFC corteza prefrontal. Esta corteza no se nota aquí en esta imagen, pero está cercana al órbito frontal, ya de la OFC. Y tiene proyecciones inhibitorias hacia la amígdala, ¿ya? La amígdala es otra estructura muy importante que está involucrada con el miedo y con la ansiedad. No estoy diciendo que la activación de la amígdala sea igual al miedo, pero es una estructura súper fundamental en una red de otras estructuras para tener esta respuesta de miedo o defensiva automática. Entonces, la ventromedial tiene conexiones que pueden apagar la actividad de la amígdala y por lo tanto permite regular emociones. ¿Ya? También tenemos eh, la corteza prefrontal ventromedial, permite el aprendizaje entre situaciones complejas, estados bioregulatorios corporales concurrentes en el pasado con dichas situaciones. También participa en la extinción de asociaciones aversivas previas. Extinción es una palabra que viene del conductismo, ¿ya? Cuando hubo
¿cierto? Ustedes conocen a Pavlov, ¿cierto? El perrito Pavlov. Si uno pone la campana y la comida, campana y comida, el perro ni tonto sabe que la campana te avisa que después viene comida. Entonces empieza a salivar desde antes, solo que ya con el sonido de la campana. De hecho, uno pone el sonido de la campana sin poner la comida y el perro saliva igual y quizás por las puras porque después no viene comida. El tema es que si uno pone la campana muchas veces, que el estímulo condicionado, ya el estímulo que antes era neutro, pero luego quedó condicionado con como que anticipara comida. Si uno pone la campana muchas veces sin poner la comida, ocurre un proceso de extinción en el cual la campana vuelve a ser neutra, ¿ya? Entonces el ventromedial estaría participando también en eso, en codificar que parece ser que ya ahora ya no participa en eso. Sobre todo cuando uno tiene un miedo a algo y luego pierde el miedo a eso, ¿ya? Eh, am, Podemos ver otro ejemplo más adelante. Lo único que se me ocurre ahora es, imagínense que ustedes tomaron algo, están en el ascensor y ustedes le sufrieron un desmayo, ¿cierto? Porque bajó el azúcar o algo. Entonces, de ahí en adelante le empiezan a tener miedo a los ascensores. Y el ascensor no era el culpable, sino fue la baja azúcar. Pero por casualidad estaba justo en ese lugar cuando te vino el desmayo, entonces de ahí en adelante empiezas a tenerle miedo a los ascensores. El tema es que a lo mejor vas al médico, te arregla el tema de los desmayos, y a pesar de eso, uno va al ascensor y sigue teniendo como miedo al ascensor. El tema es que si uno se enfrenta mucho al ascensor, va a ocurrir un proceso de extinción, en el cual el ascensor está condicionado, tiene un valor de miedo, pero si yo me acerco mucho al ascensor, se va a extinguir. ¿Ya? Entonces el ventromedial va a estar vinculado a extinguir, a desasociar o desacoplar el ascensor, el estímulo condicionado, con el miedo o con otro estímulo. Es un ejemplo por ahora que hace interesante la clase. Eh, Luego tenemos otras áreas que son importantes, pero no les voy a pedir que se memoricen. Sí, quiero que conozcan bien al NAC, ya que es una abreviación, pero en realidad es el núcleo accumbens, ¿ya? Por eso es NAC, núcleo accumbens, ¿ya? Y este núcleo accumbens está asociado a la recompensa, ¿ya? Asocia recompensa a patrones motores, codifica valencia, ¿ya? Su daño bilateral, si se dañaran el núcleo accumbens en el hemisferio izquierdo y el derecho al mismo tiempo, ¿ya? Por eso daño bilateral a ambos hemisferios produce respuesta impulsiva, ¿ya? No planificación ni sensible a gratificación diferida. ¿Ya? Entonces, núcleo accumbens lo vamos a ver un poquito más detalle en lo que continúa de clase. También tenemos el tálamo, y en el tálamo, yo les contaba que el tálamo está en el centro del cerebro y que llega mucha información sensorial y luego del tálamo se comunica hacia algún lado de la corteza. Entonces, casi toda la información que ingresa, digamos, que se procesa, pasa primero por el tálamo, excepto el olfato. El olfato pasa directo a las cortezas. Pero bueno, dejando eso de lado, dentro del tálamo tenemos algo que se llama el núcleo pulvinar y que controla las sacadas oculares, ¿ya? Entonces, donde tu, ¿cierto? El ojo donde está apuntando, etcétera. Entonces, el núcleo pulvinar también va a estar involucrado en la emoción para poner atención, ¿cierto? Para mover los ojos y fijarlo en ese estímulo importante. Y asocia emoción a memoria de trabajo. Estaría también el tálamo involucrado en esto. Tenemos también alguna estructura del mesencéfalo, que es el núcleo gris periacuictal, ya PAG, que estoy marcando aquí en rojo con el puntero, y estaría ubicado a esta parte del cerebro, ¿ya? Y este PAG controla la conducta, movimiento antes de un estrés agudo, modula dolor, y también está involucrado que cuando la amígdala detecta una amenaza, se comunica con el PAG y el PAG se comunica con las vísceras, ¿cierto? El estómago, el corazón, y hay una respuesta automática del cuerpo fisiológica. También tenemos LC, que LC es Lucus ceruleus, ¿ya? Pues aquí estoy marcando con rojo el nombre, ahí estaría ubicado aquí. Y el LC, el Lucus ceruleus, es una estructura que libera noradrenalina, norepinefrina al cerebro, y te ayuda a estar despierto, ¿ya? Y que su actividad incrementa cuando consolidamos memoria. Y claro, cuando uno está, por ejemplo, si hubiera una amenaza, voy a tener una respuesta automática del cuerpo, ¿cierto? Mi corazón late más rápido, pero también se va a activar el locus ceruleus para estar más despierto ante el estímulo, para estar con mayor atención a eso que está pasando. Luego también tenemos la ínsula, ¿ya? La ínsula, esa estructura que está aquí, en morado, está en ambos hemisferios, y recibe e integra señales somatosensoriales de todo el cuerpo.
¿Ya? ¿Se acuerdan a James Lange, la teoría que les contaba recién en esta clase? Según él, uno tiene que ser consciente de la respuesta del cuerpo y ahí cuando uno es consciente tiene esta respuesta subjetiva. Ya, entonces la ínsula es importante para ser consciente que tu cuerpo se está activando, ya recibe esta información. Entonces, está involucrada en la conciencia de estados corporales, por ejemplo, detectar la frecuencia cardíaca, sentirse hambriento y la necesidad de orinar, involucrada en la experiencia de disgusto al oler un mal olor o observar caras de disgusto en otras personas. Entonces, claro, la ínsula estaría involucrada en ser consciente de que tu cuerpo se está activando y entonces va a contribuir a tener la experiencia subjetiva de la emoción. Finalmente tenemos la amígdala, que está involucrada en la respuesta defensiva automática. Esta amígdala está aquí abajo, ¿ya? Que estoy marcando aquí con el puntero. Y desarrolla, bueno, esta amígdala ha sido seleccionada por la evolución porque uno, cuando se activa esta área cerebral, se está detectando una amenaza y uno tiene una respuesta automática del cuerpo que contribuye a la lucha o la huida, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas estructuras cerebrales importantes. Ahora vamos con otro tema de la clase, que es que las emociones tienen una dimensión que vamos a llamar valencia, ¿ya? Valencia es la capacidad de un organismo para asignar un valor al resumen de información sobre su entorno en un momento dado, en relación con su propio estado actual, ¿ya? Esta valencia puede ir de placentero a displacentero, ¿ya? Entonces es un rango, hay dos polos, ¿cierto? Es un continuo que tiene dos polos, placentero y displacentero, o positivo y negativo, ¿ya? Entonces tenemos la propuesta de Feldman, de Lisa Feldman, que ella plantea de que uno puede ubicar las emociones en estas dimensiones, ¿cierto? En la dimensión de la valencia, positiva o negativa, o placentero o displacentero. Entonces, a un lado tenemos la alegría y al opuesto tenemos la tristeza, ¿ya? O que tenemos a un polo contento y al otro lado del polo la angustia, ¿ya? Pero ella también propone que, así como tenemos la valencia, vamos a tener otra dimensión que se llama la activación o arousal. Ya, el arousal es igual a la activación corporal. Es un nombre técnico a qué tan activado está tu cuerpo. Entonces, si uno pone estas dos dimensiones y los pone en un eje, según ella, uno puede empezar a ubicar la mayoría de las emociones dentro de estos ejes. Ya, entonces, la alegría sería eh, una emoción que está cerca de la valencia positiva, súper cerca de la valencia positiva. Hay un poquito de activación del cuerpo, hay un poquito de arousal. Ya, si uno tiene más activación del cuerpo, vamos a tener entusiasmo. Ya, pero nos estamos alejando un poco de la balanza positiva. Todavía estamos dentro de la balanza positiva, pero ya nos alejamos del máximo puntaje de balanza positiva. Si uno se aleja un poquito más de la balanza positiva, nos acercamos más al punto neutral en términos de valencia, pero aumentamos la arousal, la activación del cuerpo, vamos a tener alerta. Ya, si nos alejamos más del lado de la balanza positiva, empezamos con la valencia negativa, pero tenemos harta arousal, podemos llamar tenso. ¿Ya? Si disminuimos un poquito la arousal y nos acercamos más a la valencia negativa, de no haber enojado, si disminuimos un poquito más el arousal, ¿ya? Disminuyemos la arousal y nos acercamos más a la valencia negativa, tenemos la angustia, ¿ya? Luego, si bajamos más el arousal y seguimos con la valencia negativa, tenemos triste. Y eso, a medida que descendemos más de qué tan activo está el cuerpo, vamos a tener deprimido, aburrido. Creo que ya me entienden, ¿cierto? Y luego, si nos volvemos al polo positivo, podemos seguir acalmado, relajado, contento. ¿Ya? Entonces, con estas dos dimensiones ya podemos ubicar a la emoción dentro de estas coordenadas. Entonces, este está en español y esta imagen está en inglés, pero les puede servir, ¿cierto? Échenle un ojito a este mapa. Em, pero dentro de esto me interesa que ustedes comprendan el tema de la valencia, ¿ya? Las emociones podrían tener esta dimensión de valencia placentera y displacentera. Y entonces, todas estas áreas del sistema límbico, que son un montón de áreas cerebrales, participan en asignar a un estímulo si tiene valencia placentera o displacentera, positiva o negativa. Ya, son un montón de áreas cerebrales. Y nosotros vamos a escoger dos áreas relevantes que participan en la valencia. ¿Ya? No son las únicas, pero sí son muy relevantes dentro de la valencia de las emociones. La primera
es el núcleo accumbens, ¿ya? El núcleo accumbens, que ya habíamos comentado un poquito de él, está ubicado en esta parte del cerebro, núcleo accumbens, y este núcleo está involucrado en la recompensa y motivación, ¿ya? Está muy involucrado en la recompensa y motivación. Entonces, no estoy diciendo que la actividad del núcleo accumbens sea igual a placer o motivación y recompensa, pero sí es una área que tiene un rol muy importante para que emerja esta propiedad nueva de, de placentera, de que algo sea placentero. Ya es un área muy relevante en este circuito. Por otro lado, vamos a tener la amígdala, que va a estar en el otro polo, ¿cierto? La amígdala está como para el lado negativo. Em, entonces, es- esta área cerebral, dentro de muchas otras, participa, pero esta tiene un rol importante en la asignación de miedo y aprendizaje de nuevos miedos, en la ansiedad también, ¿ya? Entonces tenemos como los dos polos, ¿cierto? Pero hay muchas otras áreas, ¿ya? Es una red distribuida de áreas que participan en la valencia, pero estas dos sabemos algunas cosas de estas dos áreas, se han descubierto varias cosas con estas dos áreas, y creo que puede ser representativo en esta clase revisarlas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el núcleo accumbens. ¿Ya? El núcleo accumbens estaría ubicado aquí, en esta imagen. Es muy similar a la imagen anterior. El tema es que ustedes ya vean en distintas imágenes dónde se ubica el núcleo accumbens. Por eso son imágenes que empiezan a ser repetitivas. Ya logré identificarlo en varias áreas. Ese núcleo accumbens, si uno mira un corte coronal, ¿cierto? Ya vimos los cortes en la clase anterior, sería esta área que está aquí, en rojito. ¿Ya? Estaría aquí. ¿Ya? Entonces se ha visto que núcleo accumbens, la actividad de núcleo accumbens está relacionada eh, con los reforzadores. ¿Ya? Reforzadores va a ser la palabra que decidí ocupar en esta clase para aquellas cosas que son gratificantes, placenteras, etcétera. Reforzador es una palabra un poquito más correcta con la cual llamarlo, porque hay algunas cosas que no son gratificantes, pero sí motivan. ¿Ya? Uno no siente placer, pero siente ganas de volver a hacerlo, aunque no sienta uno placer. Entonces, la palabra más correcta sería reforzador. Entonces, hay reforzadores primarios, lo vamos a llamar así, reforzadores primarios, para referirnos a aquellos reforzadores que uno ya al nacer ya los encuentra reforzadores, ¿ya? Son innatos, no requieres aprender nada para ya encontrar ese estímulo agradable, placentero. Ejemplos de ello va a ser la comida, la bebida, y tiene todo el sentido del mundo que esto sea innato, ¿cierto? Imagínate nacer y que no te gusta la comida y no comes nada y pasan meses. No soportarías ni semanas porque el cuerpo necesita nutrirse para sobrevivir, para tener metabolismo. Entonces se pierde la homeostasis y el bebé moriría. Entonces, que la comida es un reforzador natural, innato, debe haber sido seleccionado por la evolución. Aquellos organismos que les gustaba comer, que sentían algo placentero al comer, fueron seleccionados por la evolución. Aquellos que no les gustaba comer y no buscaban comida, probablemente morían. Entonces no dejaban sus genes. Entonces los que les gustaba comer, y esto estaba codificado de manera innata para que fuera agradable, dejaron los genes a la descendencia. Lo mismo con la bebida, con el agua. De hecho, uno, si no tiene sed y toma agua, el agua no es como reforzadora. Porque si uno tiene mucha sed en un día caluroso y uno lleva como 6 horas sin tomar agua y uno toma el primer sorbo, sí se siente agradable. ¿Ya? Entonces va a ser un reforzador innato, primario. También vamos a encontrar aquí el sexo. Eh, Nuevamente, por razones evolutivas, el sexo va a ser reforzador innatamente. Um, en general, dentro de nuestra población hay un porcentaje de personas que son asexuales y no lo encuentran reforzador. ¿Cierto? Siempre va a haber una diversidad de organismos, pero sí en general, debido a la evolución, porque ha sido seleccionado evolutivamente, hay un circuito con el cual uno ya nace, que cuando se estimula, después de cierta edad, ya se siente reforzador, es un reforzador que se estimule ese circuito. También vamos a tener contacto social, que aquí yo lo agregué como reforzador primario, porque en humano es así, no estoy diciendo que en todos los animales el contacto con otro organismo sea reforzador, pero sí en humano y en mamífero el contacto es reforzador, innatamente. El cariño, ¿cierto? Hay circuitos neuronales que lo llevan a circuitos de recompensa.
Y la droga, que no es algo que la evolución haya seleccionado evolutivamente, sino que la droga, por casualidad, al entrar en el organismo, hackean el circuito de recompensa y lo activan, va a ser un reforzador del cual tú no requieres aprendizaje para que se active, para que se encuentre agradable. O no necesariamente que se encuentre agradable, sino que quieras volver a hacerlo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos reforzadores secundarios que son aprendidos, ¿ya? Por ejemplo, el valor del dinero, ¿cierto? Ustedes pueden pensar cuando ustedes tenían 2 años, estaban recién aprendiendo a hablar, y ustedes pueden imaginarse que, no sé, sus padres o su mamá van y le regalan un billete. Y ustedes, imagínense cuando tienen 2 años, van a mirar el billete, van a decir, un papel con unos números, ni siquiera van a saber qué son unos números, y después de un rato lo pueden haber dejado tirado. Uno requiere aprender que ese dinero se puede intercambiar por un chocolate, un Danke 21, por un Sanenús, por algo agradable para que quede condicionado, para que aprendas que eso también tiene valor, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Entonces eso no va a ser innato. También tenemos valores de vida. Cada uno de ustedes probablemente tiene valores de vida que guían sus proyectos a largo plazo. Esos valores, esas ideas, eh, por ejemplo, el valor de ayudar a los otros. Hay varios valores más. El honor o el nunca mentir. O sea, hay un montón de valores. Y son conceptos abstractos que esos conceptos abstractos, por ejemplo, la belleza, el concepto belleza, como lo hablaban los filósofos griegos, algunas palabras terminan cargadas de valor también. Uno llega a aprender a que tengan una valencia positiva. También tenemos deseos o metas personales, hobby, música, arte, etcétera. Yo les daba el ejemplo de este estudio que cuando yo lo leí me gustó mucho. Uno de los autores se llama Satorre, y este autor Satorre quería saber qué pasaba en el cerebro cuando uno disfrutaba la música. Entonces, lo que se le ocurrió hacer en el 2001 fue seleccionar un montón de gente que escuchara, que disfrutaba con la música. Entonces, lo que decidió fue elegir gente que escuchaba música clásica. ¿Ya? Claro, ustedes dirán que fome música clásica. Pero ya digamos que era gente en el 2001 que escuchaba música clásica, le gustaba la orquesta. eh, bueno, entonces lo que les pidió fue, tomó un grupo de personas y ellos contaran cuál es tu canción favorita y dijeran en qué momento de la canción como que venía la parte más, más agradable para ti. Entonces lo que hizo fue tomar a estas personas, eh, ponerlas dentro de un eh, resonador magnético, ¿cierto? Una resonancia magnética funcional y les pasó un switch para apretar un botón. Entonces cuando ellos sintieran que estaban disfrutando y estaban sintiendo como un escalofrío en la espalda, ellos apretaran el botón, ¿ya? Entonces ese botón le señalaba al investigador en qué momento ir a revisar la actividad del cerebro. Y de acuerdo a las imágenes que te van entregando el resonador magnético. Y vieron que durante los chills, ya el escalofrío, cuando ellos experimentaban los escalofríos, el NAC, NACC, el núcleo accumbens, se activaba. ¿Ya? Entonces, cuando estás disfrutando de tu canción favorita, bueno, este estudio se ha replicado después con el tiempo. Esa torre no es el único que hizo, pero sí fue uno de los pioneros. Después se ha puesto Dua Lipa, cualquier canción más adelante. Y cuando uno está disfrutando la música, en ese momento específico, se activa esta área cerebral, el núcleo accumbens. Y esto no es como casual, ¿cierto? En el fondo, todos estos reforzadores innatos, comida, bebida, sexo, contacto social, drogas, el valor del dinero, etcétera, todo eso, el núcleo accumbens, cuando estás sintiendo eso agradable, el núcleo accumbens se está activando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el núcleo accumbens? Bueno, el núcleo accumbens puede ser activado por varias razones, ¿cierto? Glutamato, neurona glutamatérgica, o también por neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Entonces, el núcleo accumbens, que estoy viendo aquí, estoy mostrando con rojo, son un montón de neuronas que están aquí en el núcleo accumbens y que se conectan con otras áreas, ¿cierto? Estas neuronas, ¿cómo son activadas? Pueden ser activadas por otras neuronas que provienen del área tegmental ventral. El área tegmental ventral son un montón de neuronas que liberan como neurotransmisor dopamina. ¿Ya? Entonces, el cuerpo celular de las neuronas está aquí en el área tegmental ventral y proyectan axones
hacia acá, bien lejito, hacia el núcleo accumbens, y aquí liberan su neurotransmisor, que es la dopamina. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás motivado por algo, ¿cierto? La dopamina está bien famosa como algo que tiene que ver con la motivación, el circuito de recompensa. Claro, la dopamina está liberando, o sea, el área tegmental ventral está liberando dopamina en núcleo accumbens, y en el núcleo accumbens se codifica esta valencia positiva. ¿Ya? El núcleo accumbens es parte del estriado ventral. ¿Ya? Y el estriado ventral es parte de los ganglios basales. ¿Ya? El ganglio basales que vimos en la clase anterior del circuito motor. ¿Ya? Y participa en este circuito límbico y ok. ¿Ya? Entonces, claro, aquí está marcado con rojo el núcleo accumbens y aquí se libera dopamina. Y el área donde viene el área tegmental ventral, si uno lo mira aquí, son un montón de neuronas que están ubicadas acá, el cuerpo acá, pero proyectan sus acciones hasta muchas áreas del cerebro, entre ellas el núcleo accumbens. Y se ha visto que estos son estudios del siglo pasado, que si uno pone un electrodo dentro de la cabeza de un ratón, de una rata en este caso, como vemos en la imagen, y este electrodo lo que hace es mandar un pulso, ¿ya? Eléctrico, va a ayudar a despolarizar las neuronas. Entonces tú pones un electrodo y lo pones en el área de tegmento ventral o en un área que desinhiba el área de tegmental ventral, la rata puede estar todo el día presionando la palanca para volver a estimularse esa área. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, si la rata presiona la palanca, el electrodo que está dentro de su cabeza va a volver a liberar un pulso eléctrico que despolariza y ayuda a que entonces estas neuronas del área tegmental ventral tengan un potencial de acción y liberen dopamina en el núcleo accumbens. ¿Me siguen? Entonces, este circuito de recompensa es tan potente para motivar, para generar este efecto agradable, incluso podría ser no agradable, podría tener el efecto de hacer que la rata quiera volver a hacerlo, quiera volver a hacerlo, quiera volver a hacerlo. Eso pasa con muchas drogas, que también tienen como target la dopamina, ¿cierto? En esta área. Entonces, este circuito fue un gran descubrimiento, se le llamó circuito de recompensa. Entonces la rata puede estar presionando la palanca mucho, mucho. De hecho, pasa todo el día y sigue presionando la palanca y no come. Y ya llega la hora de comer y tomar agua. Se puede dejar de lado reforzadores innatos primarios y privilegiar este reforzador, que en el fondo está activando el circuito de recompensa con mayor fuerza, de manera artificial, con un electrodo en la cabeza, pero estimula con tal fuerza este circuito de recompensa que los reforzadores innatos ya no parecen tan apetitivos. ¿Ya? Vamos con más cosas. Bueno, esto es para que ustedes recuerden los nombres, practiquen, ¿cierto? Área del tegmento ventral, núcleo accumbens, y aquí era la corteza prefrontal. ¿Ya? También llega dopamina a la corteza prefrontal. ¿Ya? Esta área del tegmento ventral proyecta axones que llegan hasta la corteza prefrontal. Y entonces se ha visto que la dopamina es muy importante para la motivación y aproximación, pero ojo, la dopamina no es lo mismo que placer. ¿Ya? Uno puede con la dopamina sentirse muy motivado, uno se va a acercar, pero no significa que uno esté sintiendo placer con eso. En cambio, por otro lado, el placer se ha visto que está muy involucrado con los opioides endógenos, que se liberan en el núcleo accumbens. Entonces, esta misma área que está aquí, en núcleo accumbens, si se libera dopamina, el organismo va a estar motivado y de hecho puede que incluso la dopamina esté involucrada en el aprendizaje de cosas nuevas, de cosas agradables, pero si se libera opioides, más que motivado, el organismo va a sentir placer. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas son diferenciables de acuerdo al neurotransmisor. Hay bastante evidencia que apoya esta diferencia, de que hay un circuito de recompensa, hay una valencia positiva, pues esa valencia positiva todavía se puede como diferenciar en dos cosas más. Esa valencia positiva es motivación o esa valencia positiva es placer, que no son lo mismo. Entonces aquí tenemos el GIF de Homero, y Homero lo que está haciendo es llevarse como estos panecitos a la boca o galletas, no estoy muy claro qué. Y entonces él necesita motivación para mover los músculos y llevarse esto a la boca y masticar y tragar. Ahí tenemos dopamina. Pero en el momento que su lengua toca la comida, ¿cierto? Va a sentir placer, ¿cierto? Cuando si es algo dulce va a ser placer, ¿cierto? Em, entonces, están ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo, pero uno todavía puede como dividirlas en otras cosas, ¿cierto? En pequeñas cosas. Primero motivación y luego el placer. Em, y de hecho, yo tenía preparado este ejemplo, se me olvidó decirlo. Reforzadores primarios, ustedes toman
algo azucarado y se lo entregan a un bebé, ¿cierto? Y le va a tener una respuesta innata de gusto ante eso azucarado. A un niño quizás, no tanto un bebé porque tienen que tomar leche materna los primeros meses, pero más adelante si ustedes le ponen algo dulce en la lengua, es una respuesta que no requiere aprendizaje, es automático, ¿cierto? Que ellos se sientan gratificante, una valencia positiva con el azúcar. Ya, vamos con más. Eh, Este otro estudio que les, un estudio bastante interesante que yo me topé hace un tiempo. Esta persona que está aquí le hicieron una operación porque quería un tratamiento para el TOC, para trastorno obsesivo compulsivo. El tema es que para ese tratamiento, que es la estimulación cerebral profunda, es un tratamiento cuando ya nada funcionó, llevas meses tratando con otro tratamiento, las pastillas no funcionan, la psicoterapia también, y ya trataste por décadas que no te funcionaba nada, tú ya puedes pasar a electrodos dentro de la cabeza en algún área que te ayuda a dejar de hacer como estas compulsiones que te impiden vivir. Entonces uno pone un electrodo, el tema es que si uno pone electrodo y se equivoca de la zona, puede estimular otra área, ¿cierto? Si uno baja más o se mueve un poco para la izquierda, para la derecha, más frontal, ¿cierto? Si uno pone electrodo dentro del cerebro, es una cosa 3D, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de equivocarte del lugar correcto. Entonces en este estudio se equivocaron. El electrodo quedó más profundo de lo que debería y empezó a estimular el núcleo accumbens. ¿Ya? Entonces, esta mujer que está despierta tiene electrodo dentro de la cabeza estimulando esta zona y cuando estimula el electrodo despolariza las neuronas del núcleo accumbens y esta persona sonríe. ¿Ya? Entonces, durante la estimulación, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, ya si uno pone el electrodo en el lado inferior izquierdo y en el derecho, esta paciente mostró constantemente una media sonrisa. ¿Ya? O sea, recuerden que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, ya es contralateral. Entonces, si uno estimula el núcleo accumbens del lado del hemisferio izquierdo, va a tener la sonrisa del lado derecho. ¿Ya? Entonces, claro, entonces vieron que a medida que uno estimulaba el núcleo accumbens, la persona sonreía. Y el efecto cesó al suspender la estimulación cerebral profunda. O sea, si tú le dices, tú pones el electrodo a deja de mandar pulso, la persona deja de sonreír. Uno manda un pulso, la persona sonríe. Entonces, claramente la causa es la estimulación en esta zona del cerebro. La persona también reportó sentir euforia, como alegría. El tema es que no podemos esclarecer, es difícil de esclarecer, si es primero la alegría, si es que el estímulo produce alegría, euforia, y entonces la persona sonríe, o al revés, como que la persona sonríe y la sonrisa está tan asociada a algo agradable que la persona como que sin querer se le activan otras áreas cerebrales que tienen que ver con la alegría o la euforia. Pero es un dato curioso y el núcleo accumbens, claro, valencia positiva, tiene algo que ver ahí. Vamos con otra área cerebral importante que es la amígdala. ¿Ya? La amígdala es es subcortical, está debajo de la corteza aquí del lóbulo temporal, sería esta que está marcada en rojo y está súper cerca del hipocampo. ¿Ya? El hipocampo sería esta que está en azul. El hipocampo tiene mucho que ver con guardar o aprender nuevas memorias. Entonces la amígdala y aprender nuevas memorias como que están tan cercanas que parece que probablemente trabajan conjuntas. Entonces, sí, de hecho la amígdala está involucrada en una respuesta del miedo automática, ¿ya? Esta pelotita roja, que es como, tiene la forma de una almendra, por eso amígdala creo que también la etimología viene de una almendra, porque una almendra es como una pelotita, y esta está en ambos hemisferios, y cuando esta zona que está llena de neuronas, la amígdala se activa, entonces uno va a tener una respuesta de miedo automático, ¿ya? Una respuesta defensiva automática. Y también se ha visto involucrada en el aprendizaje de nuevos miedos, ¿ya? Eh, ¿Qué evidencia tenemos de esto? Mucha evidencia, pero una que es interesante revisar es la paciente SM. ¿Por qué paciente SM? Porque por temas de confidencialidad, la persona, y recuerda los datos, uno estudia un humano, ¿cierto? Una persona que tiene alguna alteración en el cerebro y uno resguarda sus datos para que no sea identificada hasta que pasen años y la persona ya haya muerto y uno pueda hablar con el nombre correcto. Entonces, SM sería como la abreviación de su nombre. Esta paciente SM a los 42 años no recordaba haber sentido miedo desde los 10 años. ¿Por qué? Porque esto se debe a que, bueno, no es que ella no haya vivido nada terrible,
De hecho, vivió muchas cosas terribles y aterradoras. ¿Ya? Por ejemplo, ella vivió ser apuñalada con cuchillo y haber sido apuntada con pistola. La han acosado físicamente, ya una mujer la ha acosado físicamente, que le doblaba en tamaño, y también casi muere en un ataque de violencia doméstica, entre otras muchas experiencias aterradoras. Entonces, no es que no haya vivido una amenazante, es como algo más está pasando con la paciente SM. Ella padece un trastorno genético autosómico, recesivo, poco común, se llama la enfermedad de Urban-Witte, Witte, perdón que no pronuncie bien el nombre, y que provoca la degeneración en la amígdala. ¿Ya? O sea que ella, por esta enfermedad, pierde esta zona específica que estamos viendo, que es la amígdala cerebral. No la que está en la garganta, la amígdala cerebral. Y esta alteración suele aparecer a los 10, desde alrededor de los 10 años. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo una imagen de cómo a ella se le calcifican las amígdalas, ¿cierto? Como esta enfermedad, ¿cómo se llama? Este trastorno genético autosómico provoca que la amígdala, ¿cierto? Muera en esta parte del cerebro. Pero el resto del cerebro está intacto, ¿ya? Entonces, como que es un caso muy interesante para ver qué pasa si esta área específica se afecta y todo lo demás está intacto. O sea, la persona te puede hablar, es como cualquier otra persona, pero justo la amígdala está dañada y en ambos hemisferios, ¿ya? Entonces, el caso de SM, en el de otros 10 pacientes conocidos de esta enfermedad, ya hay más gente que ha tenido esto mismo, se registra un daño cerebral irreversible en la amígdala, que impide detectar estímulos amenazantes y los convierte en temerarios, o sea, son súper valientes, porque no logran, no pasa por el cerebro el tema de eso es amenazante, ¿no? Como que no se comprende. Lesión bilateral de la amígdala. Como yo le decía, ambos hemisferios, la amígdala de ambos hemisferios está dañada. Si tuviera una bien y la otra mal, igual tú podrías tener una respuesta de miedo, pero como están ambas dañadas, es súper interesante como un caso para investigar. Entonces, el daño de la amígdala hace que no aprendan estímulos condicionados con el estímulo incondicionado. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Pablo? Estímulo condicionado, el estímulo primero es neutro, pero si yo lo presento conjunto con un estímulo innatamente molesto o amenazante, el estímulo neutro va a quedar condicionado al estímulo innatamente aversivo, digamos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante que se ven muchos experimentos en ratones de esto. La lesión deteriora el reconocimiento facial de miedo de otros. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo que se llaman eye tracking, ya uno pone unos lentes a un participante que uno quiere investigar, y estos lentes tienen una cámara que apuntan hacia el frente, hacia lo que estás viendo, y otras dos cámaras que apuntan hacia tus ojos. Y con eso triangulan a través de programas informáticos y en qué parte de tu ojo estará mirando, ¿cierto? En qué se está fijando. Eh, ya, entonces, una persona que sea normal, ¿normal en qué sentido? En que no tenga lesiones en la amígdala. Si uno presenta una imagen como esta, que está acá, que es como una persona que está haciendo así, como que está aterrada, hay una emoción ahí, claramente. Tus ojos se fijarían en cosas que son relevantes para descifrar esa emoción. ¿Ya? Los ojos, aquí la frente, la boca. Tu ojo se posaría en esto. ¿Ya? Aquí también, los ojos nuevamente en la boca. En cambio, la paciente SM, que tiene dañada una lesión en la amígdala, se fija en cosas irrelevantes. ¿Ya? Como que no, ¿ya? Es cosas relevantes. Entonces, como que eso claramente va a deteriorar el reconocimiento facial de miedo en otros. ¿Ya? No entiendes el miedo en otros tampoco, ni en ti ni en otros. Y también con la paciente SM se hicieron algunos experimentos y lo que hicieron fue que se siente a ver algunas películas y luego pusieron un puntaje de cuánto miedo sintió durante la película. Y pusieron otro grupo de personas que no tienen lesiones en la amígdala y pongan un puntaje de cuánto miedo sienten. El tema es que la diferencia está notoria, ¿cierto? Los controles son los que están en azul y la paciente SM es la que está en rojo. Entonces, si uno ve el aro, ¿cierto? Yo nunca he visto el aro, pero es típica esa carátula de una mujer que tiene el pelo largo y sale como de la televisión. Los controles suelen decir que sintieron miedo 7, del uno al 8, 7. En cambio, la paciente SM
que probablemente no estaba segura, así que le puso uno. Sentí miedo uno. El proyecto de la bruja de Blair, cero. CSI, cero. El paciente inglés, uno. Seven, muy buena película, uno. Y hay sangre, hay homicidio, etcétera. No, en sentido uno. Los controles pusieron cinco. Y hay un montón de otras películas. Halloween, The Shining, El Resplandor, El silencio de lo inocente. Ahí también hay psicópata y homicidio. La paciente puso cero. Ya, entonces la amígdala tiene que ver con esto. Tiene, tiene un rol importante en esto. Pueden notar que ella todavía siente miedo, ¿ya? Porque la amígdala no es la única estructura que ayuda a tener la respuesta de miedo, que contribuye, pero sí tiene un rol súper importante. Entonces, algunas cosas se mantienen, algunos miedos se mantienen, pero, pero la mayoría de los miedos se van, ¿cierto? Sí se va la amígdala. No me acuerdo mucho, perdónenme que diga un dato impreciso, y por eso lo digo de inmediato que es impreciso. Creo que cuando a esta paciente CM la dejaban sin oxígeno, no me acuerdo si estoy recordando bien, sí sentía miedo. Pero, pues claro, sí sentía miedo, por ejemplo, a ese estímulo. Pero en general, a la cantidad gigantesca de estímulos a los cuales nosotros le llamamos que son amenazantes, no, no codificaba miedo con eso. No comprendía el miedo en eso. De hecho, creo que también hay otro relato en el cual a alguien se le ocurrió preguntarle a la paciente SM, hey, ¿qué es el miedo? Em, y ella no sabía qué responder. No sabía tampoco cómo definirlo, porque no lo siente. No lo siente desde los 10 años, imagínense. Ya, ok, vamos con más. Entonces, la amígdala, aquí tenemos otra imagen nuevamente de la amígdala, estaría ubicada aquí, subcorticalmente. Es un detector rápido de estímulos y situaciones ambientales aversivas, que produce estados afectivos o conductuales que permiten respuestas adaptativas a amenazas potenciales. La amígdala se convirtió en la pieza central del circuito de condicionamiento del miedo cuando se demostró que lesiones discretas podían bloquear la adquisición de expresión de respuestas de miedo condicionadas. Ya, claro, uno nace con miedos innatos, ¿cierto? Hay castigadores innatos, por ejemplo, el dolor, ¿cierto? Si uno pone una aguja en la piel, uno siente mal, entonces uno va a empezar a tenerle miedo pronto. Si uno tiene frío, uno siente una respuesta innata como de que desagradable, ¿cierto? Si uno tiene hambre, también es desagradable. Ya, entonces si uno parea, si uno pone un estímulo neutro junto con el dolor, uno va a empezar a tenerle miedo también a ese estímulo, y que era neutro va a quedar condicionado. Y entonces la amígdala participa en aprender y cargar de valor emocional, de un valor negativo, a nuevas cosas. Y si uno tiene una lesión en la amígdala, no vas a poder cargar de valor a nuevas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a echarle un ojo de cómo la amígdala participa en el aprendizaje en un par de diapositivas más, pero por ahora vamos a ver cómo la amígdala es una estructura cerebral que ha sido conservada evolutivamente en una gran cantidad de especies. Porque nuevamente, aquellos que no detectaban amenazas, que no se protegían, morían. Entonces, y aquellos que sí lo hacían, dejaban sus genes que llevaban a tener una amígdala que funcionaba como correspondía. Entonces, la amígdala a lo largo de la evolución no tenía muchas variaciones, ¿cierto? Hay un área BLA, que es la amígdala basolateral, y una parte CA, que es la amígdala central. Y esas partes BLA y central, basolateral y central, uno la encuentra en humanos y en muchas otras especies. Entonces, uno lo encuentra en reptiles, ¿cierto? En una lagartija, en un ratón, también va a tener amígdala, una rata, también va a tener amígdala, un gato, y luego estamos nosotros, ¿ya? Y también está conservada esta parte central y basolateral. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo que se llama la propuesta de Joseph Ledoux de un camino rápido y lento. Esta propuesta claramente está como acorde a la propuesta de Cannon Barth, de que hay un estímulo y al mismo tiempo se procesan dos cosas, una parte consciente y otra parte automática en el cuerpo, fisiológica, una respuesta fisiológica. El tema es que, a pesar de que van al mismo tiempo, una es más rápida que otra, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes van caminando por un parque nacional y de repente notan
serpiente en el suelo, sus ojos lo notan, lo ven, y como que tienen un salto hacia atrás rápidamente. ¿Ya? Entonces la propuesta de Joseph Ledoux es que ahí están pasando dos caminos rápidos cerebrales, dos rutas neuronales. Entonces, leamos esto. Los estímulos visuales son procesados primero por el tálamo, que pasa información aproximada, casi arquetípica, directamente a la amígdala. Eso está en rojo. Ahí está. Entonces, tu ojo tiene un input de información, ingresa información de la serpiente, eso llega al tálamo, y del tálamo hay dos caminos, el largo, que va a la corteza visual, y un camino corto que va directo a la amígdala. Entonces, el tálamo le envía a la amígdala información arquetípica a la amígdala, información que no está tan detallada, ¿ya? Y luego tenemos la transmisión, ya. Esta transmisión rápida permite que el cerebro comience a responder al posible peligro. Eso sería verde. Ya, claro. Entonces lo que estamos viendo es el camino rápido. El camino rápido es ojo, tálamo, amígdala. La amígdala se activa, información arquetípica, y entonces si se activa la amígdala, tú vas a tener una respuesta automática del cuerpo, que es la frecuencia cardíaca aumenta y la presión en los vasos sanguíneos, la presión sanguínea aumenta, y también tus músculos están con una activación tónica aumentada, como que están listos para correr o luchar. ¿Ya? Esa sería la ruta corta, ¿ya? Y luego tenemos la ruta larga. Entonces, claro, al mismo tiempo el tálamo manda a la ruta corta y la ruta larga va a la corteza visual. Entonces, mientras tanto, la corteza visual también recibe información del tálamo y con mayor sofisticación perceptiva y más tiempo determina que hay una serpiente en el camino, azul. Esta información se transmite a la amígdala, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca y la presión arterial y que los músculos se contraigan. Sin embargo, si la corteza hubiera determinado que el objeto no era una serpiente, el mensaje a la amígdala calmaría la respuesta mío. Claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay dos rutas, una corta y una larga. ¿Y en qué ejemplo podemos ver que esta ruta corta y ruta larga no van en sintonía? Entonces, imagínense que ustedes van por, nuevamente, el Parque Nacional, van caminando y de repente miran algo, creen que es una serpiente y se sobresaltan y luego con la ruta larga te das cuenta que en realidad era una manguera de color verde. ¿Ya? Y entonces ustedes pueden ver cómo puede haber una descoordinación con estas dos cosas. ¿Ya? Entonces la corteza visual le manda información arquetípica, muy información bruta, ¿cierto? Datos muy pobres, y tu amígdala va a responder con una respuesta como activando el cuerpo. Y luego, con la ruta larga va a llegar a la corteza va a comprender estos datos brutos, pero con mayor riqueza y van a entender es una manguera. Entonces, una vez que la corteza se procese y de manera consciente se procesa la información, uno puede decir, hey, amígdala, apágate un poquito, es solo una manguera. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo están jugando las dos vías, la vía corta, ya, que es como más bien automática, y luego la vía larga, que es como más consciente. Y bueno, uno puede ver los manuales de neurociencia que muchas imágenes que explican esto mismo, pero uno puede variar el estímulo. Puede ser una serpiente o puede ser un oso y va a pasar lo mismo. El ojo, información al tálamo, perdón, aquí está el tálamo que está en verde, y el tálamo les manda un camino largo y un camino corto. El camino corto, respuesta automática, rápida, el corazón, presión sanguínea, músculo apretado, músculos tensos. También puede ser una araña, eso llega al tálamo, y el tálamo manda una vía larga y una vía corta. La vía corta, activación de músculo, frecuencia cardíaca, presión sanguínea. Y también podría ser un escorpión. Tenemos lo mismo. Llega al tálamo y una vía corta y una vía larga. El tema es que ahora me gustaría que ustedes conozcan que si se activa la amígdala tiene la posibilidad de activar una respuesta del cuerpo automática. ¿Cómo hace eso la amígdala? Si está aquí en el cerebro, ¿cómo se comunica con el cuerpo que está tan lejos? ¿Ya? ¿Cuál es la forma? Es que, claro, la amígdala proyecta axones para activar el sistema simpático. ¿Ya? Y este sistema simpático, claro, puede activar el hipotálamo. Y bueno, la amígdala puede activar dos caminos. O sea, puede activar dos sistemas. Sistema simpático y también la respuesta al estrés, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. ¿Ya? Entonces, quiero que conozcan el sistema simpático. ¿Ya? El sistema simpático, bueno, en realidad hay un sistema que se llama sistema autónomo y ese sistema autónomo se puede dividir en dos cosas, sistema simpático y parasimpático. Y el simpático contra el parasimpático son como opuestos, ¿ya?
Entonces la amígdala puede activar el sistema simpático, ese que estoy marcando ahora con rojo, con el puntero rojo. ¿Ya? Entonces, si la amígdala puede activar el sistema simpático, va a activar una serie de neuronas, de circuitos neuronales. Todo este sistema simpático puede activar todo esto al mismo tiempo. Entonces puede activar el corazón y subir las pulsaciones del corazón, puede relajar las vías aéreas. ¿Ya? Uno cuando siente una amenaza respira más rápido, se dilatan las pupilas. ¿Ya? ¿Por qué se dilatan las pupilas? Porque imagínate que hubiera una amenaza de noche, no se ve muy bien porque está de noche, entonces si tú dilatas las pupilas, va a entrar más luz al ojo, a la retina, y vas a poder ver un poquito mejor. Entonces la idea es que tú puedas ver bien a la amenaza y poder defenderte. ¿Cuál es la idea de que aumenta la frecuencia cardíaca? La idea es que tu sangre circule con mayor rapidez en tu vaso sanguíneo y se transmitan nutrientes a los músculos y al cerebro. Los músculos para luchar, pegar, golpear y al cerebro para pensar rápido en la solución. También se apaga el sistema digestivo, ya se inhibe la actividad intestinal. ¿Por qué? Clarísimo, ¿cierto? Si estás corriendo, si estás luchando, no puedes gastar energía en digestión. Ya, esto, claramente son un montón de decisiones evolutivas que han sido seleccionadas, ¿cierto? Esto ha sido esculpido por la evolución. Y de hecho es común, ustedes han escuchado un momento que, no sé, una persona está en una situación muy choqueante y orina, probablemente se activa el sistema simpático en un nivel muy intenso, extremo. ¿Ya? Y entonces el contraparte, que es el parasimpático, es lo opuesto, ¿ya? Se contraen las pupilas, se ralentizan las pulsaciones del corazón, respiras más lento, tu actividad del estómago se activa, digieres bien, ¿cierto? Entonces son opuestos. Entonces, el sistema simpático es como la respuesta como de estar alerta, ¿cierto? De luchar o correr. En cambio, el parasimpático se le llama como sistema para descansar y digerir, ¿ya? Entonces, si hay una amenaza, claramente no se va a activar el sistema simpático. Perdón, claramente no se va a activar el sistema parasimpático. Lo que sí va a pasar es que si hay una amenaza, se va a activar el sistema simpático, ¿ya? Y entonces aumenta, bueno, aquí dice todo esto, po, libera glucosa en la sangre, ¿por qué? Para tener más energía, etcétera. Y toda esta respuesta del cuerpo se puede activar, se puede medir con un montón de tecnología que se ocupa en los laboratorios. Eh, ECG, ¿cierto? Electrocardiograma, eh, hay un montón de otras, cuando hace la piel, sí, pasa que cuando se activa el sistema simpático cambia la sudoración, ¿cierto? Y uno puede medir aquello. La dilatación de la pupila se puede medir con eye tracking, que son estos lentes que les comentaba. La presión arterial también se puede medir. Electromiografía, uno puede medir qué tan activamente tónico están activados los músculos. Y también uno puede preguntarle a la persona, pedirle un reporte, pasarle una hoja y que responda. Ya entonces ahí tenemos el sistema autónomo con la parte simpática y parasimpática, que sí es importante que la manejan porque podría salir en la prueba. Luego tenemos el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Ya, entonces esto va en orden. Ya, el eje perdón, hipotálamo pituitaria adrenal es que aquí está mejor ya. Si se activa el hipotálamo, que es una estructura del cerebro, que se ve mejor aquí, ¿cierto? Aquí está el hipotálamo. El hipotálamo se comunica con la pituitaria y la pituitaria tiene vasos sanguíneos alrededor de neuronas y entonces secreta ACTH a la sangre y esa ACTH se comunica con las suprarrenales. Esto es un riñón y arriba del riñón hay algo que se llama suprarrenales que tiene una corteza y una médula y en la corteza se sintetiza cortisol. Entonces cuando llega esa ACTH, la CTH le comunica a la corteza de la suprarrenal que sintetice cortisol y lo libera a la sangre. Y el cortisol empieza a circular en la sangre y ese cortisol le señala al cuerpo, quédate activo, quédate bien activo. Y también llega al cerebro y el cerebro también hiperactiva muchas estructuras, prefrontal, hipocampo, y te mantiene en alerta por mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos sistema simpático que te pone en alerta de manera automática, muy rápida, y tenemos sistema eje HPA donde se libera cortisol y te mantiene activo de manera lenta, pero te mantiene alerta por muchas horas. Ya entonces tenemos el hipotálamo, el hipotálamo se comunica a través de CRH, libera CRH o CRF, que es lo mismo. En la pituitaria libera ACTH, ya que es una hormona, y lo libera en la sangre, eso llega a las suprarrenales, que está arriba del riñón,
Y ahí se libera cortisol a la sangre. Y ahí circula para todo el cuerpo. ¿Ya? En el segundo semestre vamos a ver esto un poquito con más profundidad. Pero hasta ahora es bueno que se sepan esto. ¿Ya? Se sepan que, claro, hay un factor estresante o amenazante, llega al cerebro, una parte de la amígdala cerebral, y la amígdala puede activar el eje hipotálamo pituitario adrenal, que libera cortisol, ¿ya? Y otro eje, que es el sistema simpático, y tener una respuesta de alerta más rápida, ¿ya? Que es a través de la activación del sistema simpático, ¿ya? Ok, sé que ya están un poco cansados, pero tenemos que seguir. Queda una parte bien, bien interesante de la clase. Se ha visto que hay en las emociones hay algo que hace que uno empiece a cargar de valor emocional nuevas cosas, ¿ya? Y eso tiene que ver con el aprendizaje, ¿ya? Entonces uno nace con estas valencias positivas y negativas, con reforzadores primarios y castigadores primarios, pero luego esto se puede ir complejizando, ¿cierto? Que hace que el dinero empiece a tener valor, que hace que perseguir un título universitario empiece a tener valor. Antes no, después sí. Y eso tiene que ver con el aprendizaje. Ya, entonces vamos a ver cómo uno puede cargar de un valor emocional negativo, nuevas cosas. Y está muy bien estudiado. Uno de ellos es el condicionamiento clásico. ¿Ya? Seguramente yo sé que ustedes tienen un curso de psicología este semestre, donde están viendo aprendizaje, y de seguro deben manejar el condicionamiento clásico ya de Pavlov, ya que inicia con Pavlov. Entonces, está muy bien estudiado que uno puede aprender a cargar de valor emocional cosas que antes eran neutras, ¿ya? A través del condicionamiento clásico. Entonces, veamos el ejemplo que está aquí abajito del ratoncito. Tú puedes poner un ratoncito en una caja y poner un sonido. Por ejemplo, este sonido. Pip, ¿ya? Un sonido con un tono. El tono es neutro, ¿cierto? Un pip, no pasa nada. Ahora, si tú. Ya entonces el estímulo es neutro inicialmente. Pero si tú pones pip y un choque eléctrico, pip y un choque eléctrico, y lo repites muchas veces, el ratón después de un rato va a decir, ni tonto. Si viene pip, viene choque eléctrico y me llega un choque eléctrico en las patitas. No, nótense que no es un choque eléctrico doloroso, así que queme, no, no, no. Es un voltaje pequeño. Imagínense 10 voltios. Hay baterías de 10 voltios, uno se las pone en la lengua y no pasa nada. Uno siente como un pequeño susto, pero no duele. Pero ya, pero el ratón se asusta con ese pequeño voltaje. Si uno pone el sonido y el choque eléctrico varias veces, el tono eléctrico empieza a quedar cargado de valor emocional. Y ahí pasa a ser un estímulo condicionado. ¿Ya? El choque eléctrico, de manera innata, es molesto. Por eso es un estímulo incondicionado. Es que sin condiciones es molesto. En cambio, el tono, el sonido, es neutro, pero luego de ponerlo, de parearlo, de presentarlo muchas veces con el choque eléctrico, en el tiempo, cercano en el tiempo, el sonido queda condicionado al primero. El tema es que si haces que el ratón aprenda esto un día y dejas pasar al día siguiente y pones el ratón de nuevo, nuevamente en la caja, desconectas la electricidad y pones el tono de sonido, el ratón se congela. ¿Ya? El freezing, el congelamiento, es una respuesta innata del ratón de quedarse quieto porque si hay un depredador y te escucha y te detecta, te va a comer. Entonces mejor te quedas quieto para que no te. Sobre todo como que pueda ser parte del fondo, del ambiente. Entonces, si tú pones el tono, al principio, antes de que aprenda nada, el ratón no se congela, se mueve libremente. Después de parearlo con el choque eléctrico y luego presentando al tercer día, poner al ratón en una caja y poner el tono sin el choque eléctrico, el ratón se congela. O sea que el sonido, el tono de sonido, quedó asociado al miedo. ¿Me siguen? Entonces aprendió algo. Eso sí, es un aprendizaje. Ese aprendizaje es un aprendizaje asociativo. Una cosa queda asociada con otra y luego con el tiempo presento una y no presento la otra, pero igual el ratón se asusta porque a su memoria le trae la otra, sin querer. Ya, entonces esto es un conocimiento clásico. Y aquí hay un ejemplo, aquí está escrito cómo esto ocurre, ¿cierto? Que es lo que acabo de explicar en las mismas palabras. El tema es que si uno lesiona la amígdala cerebral, el ratón no aprende a asociar estas cosas.
no tiene condicionamiento del miedo. Si uno lesiona la amígdala en ambas partes, no lo va a aprender. O quizá, dependiendo de tu lesión, pero queda muy deteriorada el mensaje de nuevos miedos si tú lesionas la amígdala, ¿ya? Entonces la amígdala tiene que ver no solo con detectar una amenaza, sino con aprender nuevas amenazas. Si tú la pierdes, no aprendes. De hecho, eso le pasó a la paciente CM, ¿ya? El tema es que este conocimiento clásico no solo ocurriría con cosas negativas, sino que también con cosas placenteras, ¿ya? Entonces sí, claro. La comida es un reforzador innato. Si tú cada vez que comes pones una campana, la campana va a quedar asociada, como el perro Pavlov. Pero la campana puede ser cualquier otra cosa. Una cajita feliz, un juguete, los padres. Y de hecho los padres, el contacto con los padres ya es un reforzador. L- la- la- los- las series animadas tienen que cargarse de valor, pero ya pueden venir ya con un valor emocional porque el niño se divierte, se entretiene mientras los ve. Entonces aquí lo que vemos es que un montón de estímulos ya están condicionados y ya son agradables. Entonces, si tú presentas estímulos cercanos en el tiempo, van a quedar condicionados. Si alguno era neutro, va a quedar cargado de valor emocional por el otro que sí ya tenía un valor. Entonces, la asociación entre estímulos temporal y especialmente contiguos va a generar una asociación. Entonces, el valor hedónico de los juguetes se transfiere a las hamburguesas con papas fritas, aunque son en sí mismas un reforzador natural. ¿Ya? Entonces, aquí está ocurriendo un aprendizaje asociativo. ¿Ya? Entonces, el niño le gusta no sé, le gusta Mickey Mouse. Y eso lo va a motivar a querer pedir la cajita feliz para conseguir el Mickey Mouse, pero entre medio se va a dar cuenta que la hamburguesa no lo esperaba, también es rica. Y luego, entonces todo queda condicionado. El dinero, que yo les comentaba antes, un pedazo de papel con un número ahí. Ay, ¿por qué eso va a ser reforzante? ¿Por qué eso va a ser agradable? Ya, cámbialo por un Danky 21 varias veces y cuando te entreguen dinero, como que sin querer va a venir a tu mente ya el Danky 21, va a quedar condicionado. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo, esta fue la mejor publicidad que logré encontrar que ejemplificar este tema. Me hubiera gustado traer otra, pero claro, aquí esto es una publicidad de Axe sobre la caspa. Y el tema es que la caspa podría hacer que el hombre, en este caso, no consiga posibles pareja. Y la caspa le viene a decir que si con Axe ya no va a tener caspa, entonces va a tener pareja. Entonces, esta publicidad utiliza asociación pavloviana, ya, estímulos se asocian, para intentar hacer aparecer sus productos como deseables, aun si la asociación no tiene sentido. Claro, como que si no tienes caspa, ahora van a aparecer mujeres como las que salen en esta publicidad. Es totalmente una falsa publicidad, pero el tema es que quien ve la publicidad de manera pasiva empieza a asociar cosas y quedarse con este tipo de aprendizajes que a lo mejor no tienen tanto valor para la vida. Y esto también sería conocimiento, hay una asociación entre estímulos, ¿ya? El tema es que hay varios tipos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, hasta ahora yo le he hablado de Pavlov y el aprendizaje directo, el conocimiento clásico pavloviano, pero hay otros dos aprendizajes que seguramente están comentando ustedes en la otra clase que tienen de psicología de aprendizaje, es que hay aprendizaje observacional o vicario, a un gran representante del aprendizaje observacional es Bandura, y también tenemos el aprendizaje instruido verbalmente, por lenguaje. En todos estos casos, pasa algo muy similar a lo que pasa con el mensaje pavloviano. Un estímulo neutro queda asociado con un estímulo que ya estaba cargado de valor y ese valor se transfiere al neutro y entonces queda condicionado. ¿Ya? Esto que pasa en el mensaje directo, en el conocimiento clásico, también está pasando en el vicario o hubo observacional. Si yo veo a otra persona, les voy a dar un ejemplo concreto. Si yo veo a una persona que pasa por la plaza de Viña y un asaltante viene y le pone un cuchillo al cuello y veo que él tiene que entregar su celular y su mochila y después se va, yo veo que el cuchillo se asocia con la plaza. La plaza antes era neutra para mí, yo pasaba por la plaza de manera tranquila. Pero luego de ver ese asalto y observarlo, yo ahora cada vez que paso por la plaza, tengo una respuesta automática del cuerpo con frecuencia cardíaca acelerada, los músculos apretados. ¿Qué pasó ahí? Aprendizaje observacional. Pero en el fondo también pasa que hay un estímulo neutro que queda asociado con el cuchillo, que queda condicionado. Aprendizaje asociativo. Entonces, este aprendizaje
observacional y instruido por reglas verbales, el proceso de asociación es similar a lo que ya describió Pablo. En el fondo son asociaciones. Entonces, te puede pasar con eso, te puede pasar que ibas pasando por plaza y pasó eso. También puede pasar por la calle que se llama Uruguay, en Valparaíso, y uno ve videos en la cual en Uruguay alguien sacó una pistola y empezó a disparar. No le apuntó a nadie, pero ya tú puedes ver que otros la pasaron mal en ese lugar. Entonces, cuando tú pasas por Uruguay, tu cuerpo ya se pone un poco alerta. Antes pasabas por Uruguay de manera muy tranquila, pero luego de ver el video, ya no tanto. ¿Lo viviste tú directamente? No. Fue un aprendizaje observacional. Ahora vamos con la tercera. Es que tú tomas el diario, no hay imágenes, no hay video, pero verbalmente te relatan que en Uruguay mataron a una persona. ¿Tú lo viviste? No. ¿Lo viste? Tampoco. ¿Viste a alguien sufriendo? No. Te lo explicaron con lenguaje. Y el lenguaje va a asociar que Uruguay, peligroso. Y queda asociado. Entonces, de luego pasas por Uruguay y tu cuerpo se activa. ¿Ya? Entonces aquí vemos como algo que era inicialmente neutro, te cuentan que alguien murió o le pusieron un cuchillo, lo asaltaron, entonces se carga de valor el otro estímulo. El que inicialmente neutro queda cargado de valor. Y en este caso, una valencia negativa. ¿Ya? Y esto está demostrado que en este mensaje de valencia negativa, la amígdala está activa cuando estás aprendiendo esto. ¿Ya? La amígdala cerebral está involucrada en esto. Entonces, esto es un estudio que, quizás les parezca un poco latoso, un poco aburrido, pero es un estudio con evidencia que ha demostrado que en estas tres formas de aprendizaje, condicionamiento clásico, aprendizaje observacional o instruido por lenguaje, en estas tres formas, la amígdala está involucrada. Entonces, deme un pequeño tiempo, ténganme paciencia para explicar este estudio, que es similar a lo que ya expliqué, pero ahora de una manera un poco más técnica. Si decides participar en este estudio, te ponen frente a un computador, ¿ya? Te ponen una pulsera que da pulsos eléctricos. Entonces, frente al computador aparecen imágenes como un cuadrado azul o un cuadrado amarillo. Si aparece el cuadrado azul, te puede llegar un choque eléctrico si te puede llegar un choque eléctrico, ¿ya? Si aparece el cuadrado amarillo, no va a llegar nada. Entonces, después de que te llega el primer choque eléctrico cuando aparece el cuadrado azul, tú ya aprendiste que el choque eléctrico es negativo. O sea, perdón, tú ya aprendiste que el cuadrado azul es negativo. El cuadrado azul es un cuadrado azul, es neutro. Pero en este juego, cuando aparece el cuadrado azul, te puede dar un choque eléctrico. Entonces queda condicionado. Entonces la amígdala está aprendiendo eso. Y se ha visto que la actividad de la amígdala sí se activa y también la sudoración del cuerpo, ¿cierto? La actividad cutánea también aumenta cuando aparece el cuadrado azul. Ya entonces puedes tener una fase de aprendizaje donde cuadrado azul, choque eléctrico, cuadrado amarillo, no pasa nada, cuadrado azul, choque eléctrico. Y luego hay una fase en la cual ya no hay choque eléctrico, se presenta en el azul y tu cuerpo se activa igual. Pero ya no viene choque eléctrico, pero aparece el cuadrado azul, entonces empieza a sudar y tu amígdala se activa. Entonces aprendiste o el cuadrado azul quedó cargado, ¿ya? Luego tú puedes ver en otra fase del experimento, otra persona puede ir, sentarse en el computador y ver un video donde otra persona vivió eso. Vivió que el choque eléctrico se activaba cuando venía el cuadrado azul. Entonces luego a esta persona le muestran en la pantalla el cuadrado azul y miden su actividad cerebral y la respuesta cutánea. Nunca vivió en primera persona el choque eléctrico, pero se le activa igual la amígdala y igual transpira, igual se le acelera el corazón. ¿Por qué lo aprendió de manera observacional? Y también puede haber una tercera forma donde otros participantes van y le dicen, ahora tú no ves ningún video, no tienes pulsera, nada. Te ponen una pulsera que nunca vamos a activar, nunca se va a activar, y te dicen, mira, cuando aparezca el cuadrado azul, podría ser una de 10 chances de que te venga un choque eléctrico. Y tú nunca pones el choque eléctrico, nunca lo experimentas. Entonces, a medida que pasa el juego, ponen el cuadrado azul y la persona se asusta igual. Pero nunca vivió en primera persona el choque eléctrico y la pulsera en realidad está puesta en la manga, en la muñeca, pero no se va a activar nunca. Nunca se activó. Pero solamente porque alguien le contó que podría ser con una chance de 1 al 10 que te venga un choque eléctrico, se activa la amígdala y se activa tu respuesta automática del cuerpo con su duración y también frecuencia cardíaca. Nótense que en el miedo instruido por lenguaje se activa solo una amígdala del cerebral.
En cambio, en la otra se activan ambas. Pero en cambio, en el del lenguaje se activa solo una. Probablemente porque el miedo a través del lenguaje, solo el lenguaje, sin ver nada, sin ver a nadie sufriendo, ni tú, como que es menos fuerte y quizás también requiere que el lenguaje se decodifique, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más adelante en la clase de lenguaje que el lenguaje está como lateralizado en el hemisferio izquierdo, donde está Wernicke y Broca. Entonces, seguramente Broca y Wernicke están entendiendo el lenguaje y se comunican con la amígdala izquierda nomás, sin comunicarse con la amígdala derecha. ¿Ya? Entonces, hay evidencia para demostrar de que la amígdala tiene que ver con el aprendizaje, de estos tres tipos de miedo, de estos tres tipos de forma de aprendizaje. Y una cosa, hay dos cosas más que quiero contarles. No se asusten todavía, por favor, pero hay unas cosas que son re interesantes que me gustaría contarles. Es que si, a ver, uno puede pasar por un proceso que se llama extinción, ¿ya? Entonces, volvamos a este. Por ejemplo, vamos al ejemplo del ratón. Aquí el ratón aprendió que el tono venía con un choque eléctrico, pero ya lo aprendió, listo. Ahora tú puedes pasar por un proceso de extinción. Para hacer extinción, lo que tienes que hacer es poner el tono y nunca poner choque eléctrico. Si tú pones el tono y nunca pones el choque eléctrico, el ratón al rato o a los días va a entender que no pasa nada. Y se deja de congelar, se empieza a mover, suena el sonido y explora, va a comer, juega con otros ratones. Ya no le da importancia al tono. Ya, entonces uno puede pasar por un proceso de extinción. Entonces, aquí pueden ver que CS es el estímulo condicionado y US es el estímulo incondicionado. Ya, el estímulo incondicionado es el choque eléctrico y CS puede ser el tono, que inicialmente era neutro. Entonces, al principio, si tú pones sonido y choque eléctrico, el ratón va a aprender que van juntos. Pero luego, si vas al proceso de extinción, que parte desde aquí en adelante, pones el tono y no pones más choque eléctrico, el ratón va a dejar de congelarse. Al principio se congela mucho porque estaban asociados, pero después empieza a desasociarlos, a desacoplarlos. O sea, después de varios ejemplos, varios trials, pones el sonido y el ratón ya no se congela. Entonces que el ratón ya empezó a entender que algo estuvo asociado en un momento, pero ya ahora ya no. Que ahora el sonido es seguro. Que el sonido ya no predice un choque eléctrico. Que el sonido ya no predice peligro. El sonido ahora es seguro. Entonces tú puedes someter esto a extinción. Entonces, vamos ahora con el ejemplo de la plaza, ¿cierto? Pasas por la plaza y te viene como un aumento de la frecuencia cardíaca, sientes que te va a dar una crisis de pánico, pero empiezas a pasar por la plaza todos los días, por varios meses, y a medida que pasas y no te han asaltado, como que tu corazón ya no ahora está más tranquilo cuando pasas por la plaza. ¿Por qué? Porque estarías pasando por un proceso de extinción, ¿ya? Y verías que parece ser que los asaltos son poco probables en esa plaza de Viña y que en general para ti es seguro. Entonces tu cuerpo ya deja de activarse automáticamente cada vez que pasa por la plaza. ¿Ya? Entonces también hay desacople, desasociación de aprendizaje. Y finalmente me gustaría que ustedes aprendan, claro, yo sé que probablemente ustedes cuando tengan la clase de psicología van a ver que el conductismo es como el demonio, lo maligno, ¿cierto? Como que está muy desfasado en el tiempo, pero me gustaría dejarles otra perspectiva sobre el conductismo, es que si bien hay cada vez teorías más cognitivas sobre este asunto, lo que se ha descubierto con el conductismo ha tenido evidencia empírica que lo apoya. Entonces, son cosas científicas. Seguramente hay muchas más cosas que falta por explicar, pero el conductismo puede explicar muchas cosas sobre esto. Eh, entonces, el conocimiento pavloviano se ha visto que hay actividad neuronal asociada con aquello, y también tenemos el conocimiento operante que ustedes van a ver más adelante, quizás probablemente en clases de psicología, que también tiene evidencia que la apoya de manera conductual, pero también neuronal, ¿ya? Entonces, aquí este conocimiento operante uno lo puede ver como, ¿se acuerdan que estamos viendo las valencias positivas y negativas? Bueno, entonces un reforzador positivo y un castigo negativo, displacentero. Entonces, un organismo puede hacer algo para buscar una consecuencia, ¿ya? Entonces, ese algo se llama reforzamiento positivo, ¿cierto? Si yo digo chocolate y le pido a mi mamá, mamá, quiero un chocolate y tengo 2 años de edad o 3 años de edad, y la mamá le va a reforzar, le va a dar un chocolate, entonces eso va a ser un reforzamiento positivo.
Y también están reforzamientos negativos. Eh, estás enfermo, ¿es cierto? Estás enfermo y y el niño le pide a su mamá un paracetamol, entonces el paracetamol le va a quitar el dolor. Eso se siente agradable, va a ser un reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo se llama negativo porque no agregaste un reforzador, sino que quitaste un castigo. O sea, quitaste algo desagradable. ¿Ya? Y luego tenemos los castigos, ¿cierto? Los castigos son, eh, puedes presentar algo desagradable o quitar un reforzador. No lo quiero ver en detalle, solamente quiero que ustedes vean que estas valencias también van a estar implicadas en esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un perro, si te da la mano y tú le das una galleta, el perro va a entender que darte la mano va a venir seguido de un reforzador, de algo agradable. Entonces va a empezar a hacer más, está reforzando la conducta del perro de darte la patita. Entonces más adelante va a seguir dándote la patita más seguido. Si un tío que tiene un humor ya como de otra época, dice algunos chistes que son discriminatorios en la mesa, pero tus otros tíos se ríen cuando lo dicen, eso, esa risa está funcionando como un reforzador para que ese tío siga diciendo chistes que están funados hoy en día. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de reforzador positivo. En cambio, un reforzador negativo, por ejemplo, padres permiten que su hijo levantarse de la mesa cuando termina toda la comida. Claro, entonces un niño podría encontrar un poco aburrido estar en la mesa, entonces la probabilidad de poder, la posibilidad de irse antes de de la mesa, porque es aburrido, poder salirse de ese aburrimiento, va a ser un reforzador negativo. Entonces, eso va a reforzar las ganas de querer terminar la comida pronto y terminar toda la comida y poder salir de la mesa. También hay reforzadores negativos, por ejemplo, en las compulsiones, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo. La persona piensa que algo malo va a pasar, pero si se lava las manos, va a dejar de pasar. Entonces, eso le quita ese malestar, esa ansiedad. Entonces, vuelve a lavarse las manos varias veces. Eh, mm. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir, a lo mejor puedo estar un poco equivocado, quizás no es tan preciso el ejemplo. Por ejemplo, un niño que no le gusta matemática, eso es es negativo estar en la clase de matemática porque es muy aburrido. Entonces, un niño podría empezar a molestar a sus compañeros para salir, para que lo echen de la clase, de la sala, y eso le puede ser un reforzador negativo para el niño, para que la próxima vez que tenga matemática vuelva a molestar a un compañero en la sala, porque sabe que si lo molesta, él se puede liberar de las matemáticas que son tan aburridas y eso va a reforzar la conducta en el futuro. Entonces, aquí podemos ver cómo este sistema límbico podría estar involucrado en cargar de valencia alguna cosa y luego la persona podría hacer algo para conseguir esa valencia, como ese resultado agradable o no. Otro ejemplo, quizás ejemplo más concreto. Cuando uno nace, el dinero no tiene valor innato, pero uno aprende a que eso tenga valor. Y hoy en día ustedes pueden ver como mucha gente trabaja para conseguir un salario a fin de mes, el dinero a fin de mes, y con eso luego intercambiarlo por otras cosas. Entonces, ahora el dinero termina siendo un reforzador que hace que la persona siga queriendo volver a estar todo un mes trabajando para conseguir ese reforzador, que es la consecuencia de la conducta. Em, pero inicialmente no lo habría hecho, porque al principio el dinero no tiene valor. Una vez que lo aprende, la persona puede trabajar para conseguir un reforzador que está aprendido, un reforzador que está condicionado. Entonces, esta variedad de aprender, cargar de valor cosas nuevas, te permite expandir y complejizar la conducta humana, ¿cierto? Ahora las personas van a querer hacer cosas que antes no querrían hacer, y que innatamente no lo querrían hacer, sino que una vez que se le carga de valor algo, la persona va a buscar un reforzador y evitar un castigador. O sea, acercarse a lo placentero y alejarse de lo displacentero. Y aquí un ejemplo que quizás les puede interesar es que se ha visto que este tema del reforzador negativo, ¿cierto? También puede estar implicado podría explicar por qué algunos adolescentes cometen autolesiones. ¿Ya? Entonces, veamos este esquema. Hay un estímulo, ese estímulo puede ser, no sé, tener una familia complicada, um, una madre que abandona, una madre que rechaza, un padre que también. Y basta que la madre diga una frase específica para que la persona sienta todo ese abandono que ha estado ahí durante años. Y entonces la respuesta emocional va a ser muy grande. Puede ser este abandono, pero puede ser cualquier emoción negativa. Vergüenza, tristeza, frustración, angustia, enojo.
Y eso genera una gran intensidad de emoción muy alta y la persona sería agradable dejar de sentir esa emoción pronto. Entonces comete alguna conducta que le ayuda a escapar de esa emoción rápidamente y esa conducta podría ser generarse dolor en el cuerpo o una autolesión, por ejemplo, cortarse en las piernas o los brazos. Si hace eso, el dolor va a ser más intenso que el dolor emocional que estaba teniendo. Eso le va a ayudar a distraerse, a centrar su atención en otra cosa distinta. Y eso le va a funcionar como un reforzador negativo, ¿cierto? Te quita un castigo, te quita algo desagradable, eso se siente bien. Entonces, eso va a ser un reforzador negativo. Y aparte uno sabe que cuando hay alguna lesión del tejido, también se libera alguna endorfina en el cerebro. Entonces, eso refuerza, ayuda a distraerse de esa emoción angustiosa. El tema es que eso solo va a ser un reforzador negativo, un alivio momentáneo, pero más adelante todavía te siguen afectando mucho los comentarios de tu madre o el abandono o lo que sea. Entonces, realmente no es una buena forma de enfrentar o afrontar un problema de la vida. Pero uno puede entender por qué hay personas que lo harían, porque refuerza negativamente, te quita algo desagradable, te distrae de algo desagradable. ¿Ya? Entonces, aquí vemos como las valencias también están implicadas en esto, las emociones están implicadas en esto, y la persona estaría más dispuesta a hacer una conducta como esa. ¿Por qué? Porque te quita esa cosa desagradable. Y finalmente ya nos queda poquito, ahora sí nos queda poquito, tengan paciencia, tengan un poco de paciencia. Igual estamos viendo cosas que son interesantes. Eh, y finalmente, ya vimos la extinción, ¿cierto? Uno puede someter a extinción algunas cosas, pero también hay otras cosas, claro, la extinción puede ser una buena forma de regular emociones, como cuando alguien me dice esa palabra, me siento muy mal, y entonces, bueno, acerquémonos a esa palabra hasta que extinga la respuesta que tiene asociada a esa palabra, porque es solo una palabra, es solo una palabra, no tiene algo negativo o aversivo innatamente. Y uno puede someter a extinción algunas frases. Y por otro lado, también hay, y eso claro, la extinción te puede ayudar a regular cómo te sientes cómo te relacionas con esos estímulos, pero también por otro lado tenemos un circuito neuronal que también te puede ayudar a regular las emociones. Y se ha visto que la corteza prefrontal, ¿ya? Yo les contaba que, bueno, aquí en verde tenemos la corteza ventromedial, que les contaba al principio, que proyecta axones, neuronas, ¿cierto? Hay neuronas, el cuerpo neuronal está en la corteza, y ese cuerpo neuronal proyecta axones bien lejitos hasta la amígdala, ¿ya? Hasta la amígdala, ¿ya? Y en la amígdala pueden hacer activar unas neuronas que son inhibitorias y apagar la amígdala, ¿ya? Entonces, si, imagínate, se detectas que hay algo peligroso, que, no sé, tu madre dijo una frase muy molesta y eso te recuerda a cientos de veces donde tu madre te decepcionó y te traicionó, y eso hace que la emoción sea muy fuerte, pero puede ser que a lo mejor como que en ese momento te sientes como más racional, más cognitivamente dispuesto a pensar que a lo mejor es solo una frase y que no hay nada peligroso ahora, que solo fue una frase. Entonces, la corteza prefrontal podría estar involucrada en este razonamiento y vincularse con la amígdala y apagar la amígdala para que tú no tengas la respuesta emocional tan fuerte. Ya, o sea, ahí podemos tener, también hay algunos circuitos neuronales que se han ido descubriendo que pueden estar involucrados en esto que llamamos regulación emocional, ¿cierto? Eh, Obviamente algo muy difícil, uno dice, no sirve decirle a la persona, hey, es solo una palabra, como cálmate, como que el circuito no se va a activar así de fácil. Pero también está la posibilidad, ¿cierto?, de que uno mismo se pueda autorregular, ¿cierto? Y luego finalmente lo que podemos comentar, lo último que comentaríamos en clase es, de esta clase de emociones, es un caso que se llama el caso de Phineas Gage. ¿Ya? Phineas Gage era un estadounidense que sufrió un accidente. Él trabajaba en los ferrocarriles, creando como la línea del tren, ¿cierto? Y el tema es que una vez explotó, explotó algo mientras estaba trabajando en la línea del tren, y al explotar una barra de metal se le enterró en la cabeza, ¿ya? Y eso dañó un área del prefrontal, ¿ya? Entonces aquí vemos imágenes de cómo atravesó la barra de metal, ¿cierto? Como que le entró por acá y salió por acá, ¿cierto? Aquí hay una reconstrucción más correcta de por dónde había entrado. Claro, le pasó por aquí, claro, como parte como debajo de la mejilla, entró, le afectó el ojo y salió por acá. El tema es que afectó la parte del prefrontal,
¿ya? Afectó una área importante de la área prefrontal del cerebro, que yo les contaba que tiene mucho que ver con la planificación y el razonamiento. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Es que Phineas Gage, bueno, él tenía 25 años, le atravesó la barra, y el tema es que no murió, quedó vivo esta persona, eh, pero sí tenía afectada el área prefrontal. Y el tema es que él tenía esposa, tenía hijos, y la esposa empezó a reportar, y estaba acreditado, en 1848, imagínense, que la esposa empezaba a acreditar de que Phineas Gage no parecía ser la misma persona. Eh, Empezó a ser, quizá aquí no me acuerdo, quizás no me acuerdo específicamente, pero empezó a ser más impulsivo, quizás en otras palabras. Iba por la calle y coqueteaba con otras mujeres de manera muy burda, decía algunos comentarios que también como que no iban al caso, como que no eran dentro del contexto. El tema es que parece que ser que esto afectó su toma de decisiones y generó que tuvieran como que no entendiera bien las clases sociales en las cuales estaba envuelto. Entonces la pareja de sociedad que parece ser que la personalidad cambió, eh, y esto es un caso enigmático, o sea, un caso famoso en neurociencia, que empieza a aclarar o empieza a hacer sospechar que algunas áreas del prefrontal tengan que ver, no solo sea la prefrontal, sino que varias áreas cerebrales, pero el prefrontal tenga mucho que ver con la regulación de tus impulsos, con la toma de decisiones y con lo que nosotros coloquialmente, en el sentido, en el lenguaje popular, hablamos de personalidad. Y que si se afecta al prefrontal, tu personalidad también podría cambiar. Entonces, que hay áreas cerebrales que están participando para sostener tu personalidad, para adecuarte a los contextos sociales. También cuenta la historia de que Phineas Gage, eh, bueno, como que no fue un poco rechazado en Estados Unidos por su personalidad, luego de que su personalidad cambió, entonces no era encontrado como alguien muy agradable por otras personas, más bien como alguien desagradable, y terminó llegando hasta a Valparaíso, en Chile, y trabajó también en la construcción de la línea del tren aquí en Valparaíso. Pero claro, te deja pensando este caso en cómo un área cerebral puede estar involucrado también en cosas tan personales como esto. Y eso, llegamos hasta hasta el punto final de la clase, lo vamos a dejar hasta acá. Ustedes pueden revisar estas preguntas que a lo mejor les puede servir de estudio. Eh, y eso, nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.